A veces, lo más difícil de envejecer no son las articulaciones doloridas ni las canas. Es despertarse una mañana y darse cuenta de que la vida que has construido ya no te necesita. Eso es lo que le pasó a Ray Dunning a los 62 años, cuando su último hijo se mudó al extranjero. Encontró un viejo mapa en la Biblia de su padre y se adentró sola en la naturaleza salvaje de Montana. El mapa la llevó a una cabaña en ruinas con el nombre grabado sobre la puerta. E. Dunning, 1926. Nadie en su familia había hablado nunca de ella. Cuando Ray empieza a arreglar la cabaña, encuentra indicios de que alguien desapareció allí hace mucho tiempo. Los lugareños dicen que está perdiendo la cabeza. Pero, ¿qué ocultaba su padre? ¿Y por qué le dejó este mapa? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La casa de Spokane llevaba meses demasiado tranquila, pero Ray Dunning solo lo sintió realmente la mañana después del Día de Acción de Gracias. Su hijo menor, Michael, había vuelto a Singapur, donde enseñaba inglés en una escuela internacional. La despedida en el aeropuerto había sido breve. Llegaba tarde, distraído por los correos electrónicos del trabajo, prometiendo llamar pronto, pero mentalmente ya se había ido. Ella condujo a casa en silencio. Entró en el camino de entrada de la pulcra casa que ella y Dennis habían comprado hacía 33 años y se quedó sentada en el coche durante 20 minutos antes de entrar. La casa olía a pavo del día anterior. Ray recorrió las habitaciones, que de repente le parecieron demasiado grandes, demasiado limpias, demasiado perfectamente ordenadas. Dennis llevaba ya 5 años muerto, víctima de un infarto mientras cortaba el césped un domingo por la tarde. Ella se había adaptado a su ausencia como uno se adapta a la pérdida de una extremidad. Nunca se está del todo bien, pero se aprende a funcionar. Pero este vacío era diferente. Era el silencio de una vida que había cumplido su propósito. Tenía 62 años. Había pasado 30 años como enfermera pediátrica en el Sacred Heart Hospital y se había jubilado hacía 3 años con una pensión y un estetoscopio chapado en oro que guardaba en un cajón. Había criado a 3 hijos que ahora estaban repartidos por todo el mundo. James estaba en Boston con su mujer y sus 2 hijas, a las que Ray veía una vez al año si tenía suerte. Sarah vivía en Portland, consumida por su carrera en el sector tecnológico, y la llamaba cada 2 domingos por obligación. Y Michael, su pequeño, estaba a 9 usos horarios de distancia, viviendo una vida que ella no podía imaginar. La jubilación que había planeado, en la que cuidaría de sus nietos, tomaría clases de acuarela y tal vez finalmente viajaría a los lugares que Dennis siempre le había prometido, pertenecía a otra persona. Sus nietos tenían a su otra abuela, la que vivía a 3 manzanas y no requería un vuelo transcontinental. Las clases de acuarela le parecieron una tontería cuando las probó, y viajar sola le parecía menos una aventura y más una admisión de soledad. Ray pasaba sus días en una rutina que le parecía una lenta asfixia. Café a las 6, paseo matutino por el barrio, sonrisas a caras conocidas que tenían sus propias vidas, compras los martes, club de lectura los jueves, donde discutían novelas que apenas recordaba haber leído, citas con el médico que se volvían más frecuentes a medida que su cuerpo catalogaba pequeños fallos, presión arterial, colesterol, los primeros susurros de artritis en sus manos. Llamaba a sus hijos semanalmente. Las conversaciones seguían un guión. ¿Cómo estás, mamá? Oh, bien. Ocupada. ¿Cómo están las niñas? Bien, bien. La temporada de fútbol es una locura. Eso es maravilloso. Diles que la abuela las quiere. Lo haremos. Escucha, tengo que irme. Y esa era la conexión en la era moderna. Hace 6 meses, su padre había fallecido. Walter Dunning, de 93 años, simplemente se había ido a dormir una noche en la residencia asistida y no se había despertado. El médico dijo que había sido una muerte tranquila. Ray se preguntaba si tranquila era solo otra palabra para rendirse. Ella y sus hermanos, su hermano mayor Robert y su hermana menor Linda, habían dividido la herencia con eficiente indiferencia. Su padre nunca había sido cariñoso, nunca había compartido mucho sobre su pasado. Había trabajado como ingeniero civil, había mantenido a su familia y había mantenido su vida interior bajo llave, como documentos en una caja de seguridad. Cuando falleció, dejó un apartamento ordenado,
unos ahorros que se repartieron entre los tres y cajas de papeles que nadie quería revisar. Robert se quedó con las medallas de guerra y el reloj de bolsillo. Linda se quedó con los álbumes de fotos, aunque probablemente nunca los miraría. Ray se quedó con los libros y los efectos personales, más que nada por obligación. Durante semanas, las cajas permanecieron en su garaje, una tarea más que no encontraba la energía para completar. Entonces, una lluviosa tarde de octubre, sin nada más que hacer, Ray finalmente las abrió. La mayor parte era mundana: facturas antiguas, declaraciones de impuestos, garantías de electrodomésticos desechados hacía tiempo. Pero en el fondo de la tercera caja, envuelta en una tela de lona, encontró la Biblia del ejército de su padre. La reconoció de su infancia. La guardaba en su mesita de noche y de vez en cuando leía en ella los domingos por la mañana, pero nunca con especial fervor. Era más una reliquia familiar que una escritura sagrada. Ray se sentó en el suelo del garaje y la abrió. La cubierta de cuero estaba blanda por el paso del tiempo, y las páginas eran finas como piel de cebolla. En el interior de la cubierta había una inscripción con tinta descolorida: Walter Dunning, 1943. Entonces tendría 22 años y fue reclutado para la guerra que marcó a su generación. Hojeó la Biblia con cuidado. De los salmos se cayeron unas flores secas, flores silvestres secas que no reconoció. En los márgenes había notas escritas con dos tipos de letra diferentes. Reconocía la letra cuadrada de su padre, pero había otra letra elegante y fluida que debía de ser más antigua, anterior a su época. Entre Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, encontró una fotografía, con los bordes blancos y negros festoneados, como en las fotos antiguas. Una joven estaba de pie delante de una cabaña de madera tosca. Llevaba ropa de trabajo de hombre, pantalones de lona, una camisa gruesa y botas. Llevaba el pelo recogido con severidad y no sonreía, pero había algo feroz en sus ojos, algo intransigente. En el reverso, con la misma letra elegante de los márgenes, Estelle, verano de 1926, Ray se quedó mirando la fotografía. No reconocía a la mujer. La madre de su padre, su abuela, había muerto al dar a luz, o al menos eso contaba la historia familiar. Nunca había visto una foto de ella, nunca había oído pronunciar su nombre. Las fechas cuadraban. Su padre había nacido en 1927 y esta foto era de 1926. Pero la mujer de la foto no parecía alguien que estuviera muriendo. Parecía alguien que estaba ferozmente viva. Detrás de la fotografía había un papel doblado, quebradizo por el paso del tiempo. Ray lo desdobló con cuidado. Era un mapa dibujado a mano. La tinta se había desvanecido hasta volverse marrón, pero aún era legible. Las líneas topográficas marcaban los cambios de elevación. Había un arroyo marcado con letras diminutas: Arroyo de Deshielo. Los árboles estaban indicados con pequeños símbolos, y en el centro, marcado con una X, había un cuadrado con unas palabras encima: Educación en casa, en la parte inferior del mapa. Las coordenadas estaban escritas con la letra de su padre, junto con una sola línea: Cuando estés lista. Ray se sentó en el garaje mientras la lluvia golpeaba el techo. Volvió a mirar la fotografía de la cabaña, a la mujer llamada Estelle, con la inicial de su padre, E. Dunning. Su abuela, que de alguna manera no había muerto al dar a luz, sino que estaba viva en 1926, en algún lugar salvaje de las montañas. La parte racional de su cerebro ofrecía explicaciones. Quizás fue antes de que enfermara. Quizás la historia familiar era errónea en cuanto a la fecha. Quizás se trataba de otra persona completamente diferente. Pero el mapa con la nota de su padre, cuando estés lista, parecía intencionado, como si lo hubiera dejado para que alguien lo encontrara, como si lo hubiera dejado para ella. Durante las 2 semanas siguientes, Ray no pudo dejarlo pasar. Investigó las coordenadas. Apuntaban a una zona remota de las montañas Bitterroot de Montana, a unas 4 horas de Spokane, en su mayor parte terreno forestal nacional, con algunas parcelas privadas heredadas de la época de los colonos. Encontró referencias a antiguas cabañas utilizadas por tramperos y buscadores de oro en la década de 1920, la mayoría abandonadas desde hacía mucho tiempo, pero no se lo contó a nadie, ni a sus hermanos, que pensarían que se estaba poniendo sentimental por una vieja fotografía, ni a sus hijos, que se preocuparían, ni a sus amigos del club de lectura, que le harían demasiadas preguntas que no sabría responder.
En lugar de eso, fue a Ray y compró provisiones. Una buena mochila, un saco de dormir apto para climas fríos, un filtro de agua, un botiquín de primeros auxilios y una linterna frontal. El joven vendedor le preguntó por sus planes y ella respondió vagamente que iba a hacer excursiones de un día. Él se mostró escéptico por su edad, pero aceptó el dinero. Ella estudiaba el mapa todas las noches, comparándolo con mapas topográficos modernos e imágenes de satélite. Encontró el arroyo y trazó lo que creía que era la ruta marcada con tinta descolorida. La cabaña, si aún existía, estaría a unos 10 kilómetros de la carretera forestal más cercana, a la que solo se podía acceder a pie. Un miércoles por la mañana a principios de noviembre, en la encimera de la cocina, diciendo que se iba de viaje, que llamaría pronto y que no se preocuparan. Sabía que eso causaría preocupación. Sabía que sus hijos se molestarían por su vaguedad. No le importaba. El viaje la llevó a través de las afueras industriales de Spokane, luego a los ondulados campos de trigo del este de Washington y finalmente a las montañas. La autopista subía por bosques de pinos ya cubiertos por la primera nevada. Paró una vez para tomar café y repostar, y comió un sándwich en el coche mientras estudiaba de nuevo el mapa. El inicio del sendero no estaba señalizado, solo era un ensanchamiento en el arcén donde terminaba la carretera forestal. Ray aparcó, se echó al hombro la mochila, más pesada de lo que esperaba, y comprobó la brújula de su teléfono. Sureste, 6 millas. La caminata fue más dura de lo que había previsto. Su cuerpo estaba en buena forma para tener 62 años. Caminaba a diario, hacía yoga 2 veces por semana, pero llevar 13 kilos por un terreno irregular era diferente. Le dolían las rodillas y los hombros, pero siguió avanzando, siguiendo los puntos de referencia del mapa. Snowmelt Creek apareció después de 3 kilómetros, corriendo clara y fría sobre piedras lisas. Rellenó su botella de agua, comprobó su orientación y continuó río arriba. El bosque era denso allí, con árboles viejos, pinos Douglas y pinos con torta. El silencio era profundo, solo roto por su respiración y el ocasional canto de los pájaros. Después de 4 horas, lo encontró. La cabaña se encontraba en un pequeño claro donde el arroyo rodeaba un afloramiento rocoso. Era pequeña, de unos 3,6 metros por 4,5, construida con troncos desgastados que se habían vuelto gris plateados con el paso del tiempo. El techo estaba hundido en el centro y una esquina se había derrumbado parcialmente. La única ventana estaba rota. La puerta colgaba torcida de sus bisagras, pero encima de ella, talladas en un tronco y aún legibles después de casi un siglo, estaban las palabras E. Dunning, 1926. Ray dejó caer su mochila y avanzó lentamente, como si se acercara a algo sagrado. Alargó la mano y recorrió las letras con los dedos. La madera era rugosa, el grabado profundo. Alguien lo había hecho con cuidado, con intención, como una reivindicación, una declaración. Empujó la puerta con cuidado. Esta rozó el suelo, que estaba cubierto de agujas de pino y excrementos de pequeños animales. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la ventana rota y la puerta abierta. Una habitación, una chimenea de piedra en la pared del fondo, con la chimenea intacta. Los restos de un armazón de cama de madera en una esquina, una mesita derrumbada, estanterías que en su mayoría se habían caído, rastros de ratones y ardillas, y la destrucción paciente del tiempo, pero aún en pie. Después de 99 años, seguía allí. Ray dejó su mochila y dio una vuelta lenta por el espacio. En su mente podía verlo tal y como debía de haber sido. Sencillo, pero funcional. Todo hecho a mano. Una vida reducida a lo esencial. Pensó en la mujer de la fotografía, Fierce Estelle, que había elegido esta soledad. Esa noche, Ray extendió su saco de dormir en el trozo más limpio del suelo y se tumbó agotada. A través de la ventana rota, podía ver más estrellas de las que había visto nunca en la ciudad. Pensó en su padre, en lo que él debía de saber y nunca había dicho. Pensó en la vida que había dejado atrás en Spokane, la casa vacía, la rutina hueca. Y pensó en la mujer que había grabado su nombre sobre esta puerta y había declarado este lugar su hogar. Mientras se quedaba dormida, Ray susurró a la oscuridad: «Ahora este es mi santuario». Las palabras le parecieron acertadas, le parecieron ciertas. Y, por primera vez en meses, quizá en años,
Ray Dunning sintió que estaba exactamente donde debía estar. La primera semana pasó en una vorágine de trabajo físico que le pareció más útil que cualquier otra cosa que hubiera hecho en años. Limpió la cabaña de escombros, barriendo décadas de agujas de pino y polvo acumulados. Reparó la ventana rota con láminas de plástico y cinta adhesiva. Probó la chimenea, comprobó que aún funcionaba correctamente y pasó su primera noche fría con calor de verdad. Le dolía todo el cuerpo, músculos que había olvidado que tenía se hicieron notar, pero era un dolor bueno, un dolor merecido. Cada noche comía comidas sencillas, calentadas en un hornillo de camping, y se quedaba dormida en cuanto su cabeza tocaba la almohada improvisada. Sin televisión, sin teléfono, sin distracciones, solo trabajo y descanso, y el sonido del arroyo que fluía cerca. Al octavo día, mientras barría el suelo más a fondo, Ray notó algo extraño. Una de las tablas del suelo cerca de la chimenea sonaba hueca cuando caminaba sobre ella. Se arrodilló y la examinó de cerca. La tabla era ligeramente más corta que las demás, con los bordes desgastados como si se hubiera quitado repetidamente. Metió los dedos en el hueco y la levantó. La tabla se levantó fácilmente, revelando un espacio debajo, y en ese espacio, envuelto en un paño impermeable, había un libro. Ray lo sacó con cuidado. El paño impermeable estaba quebradizo, pero había cumplido su función. El libro que había dentro estaba seco. Era un diario, encuadernado en cuero, del tamaño de un libro de bolsillo moderno. El cuero estaba agrietado por el paso del tiempo, pero intacto. Lo abrió por la primera página. La elegante letra que reconoció de los márgenes de la Biblia llenaba la página. Me llamo Estelle Dunning. Tengo 22 años. Hoy he reclamado esta cabaña como mía y no me iré de aquí. Que este registro sea testimonio de mi elección y mi libertad. Las manos de Ray temblaban. Se sentó pesadamente, con la espalda contra la pared, y siguió leyendo. Las entradas comenzaban en marzo de 1926. Estelle escribía sobre su huida de Seattle, sobre el hombre con el que su padre la había prometido en matrimonio, un banquero que le doblaba la edad llamado Horace Whitfield. La boda estaba prevista para abril. En cambio, en mitad de la noche, Estelle había hecho una mochila, cogido el dinero que había ahorrado en secreto de su trabajo como maestra y comprado un billete de tren hacia el este. Escribió sobre cómo encontró abandonada la cabaña de la granja, sobre cómo decidió quedarse, sobre cómo aprendió a pescar en el arroyo, a identificar plantas comestibles y a encender fuegos adecuados. La escritura era objetiva, pero ocasionalmente revelaba destellos de miedo y duda. No sé si podré sobrevivir un invierno aquí, pero sé que no puedo sobrevivir a la vida que me habían planeado. Prefiero morir libre en estas montañas que vivir como una propiedad en Seattle. Luego, en mayo, las entradas cambiaron. Un hombre la había encontrado, un trampero llamado Thomas. El corazón de Ray se aceleró al leer las descripciones de Estelle. Thomas Carrion era mayor. Escribió, tal vez 40 años, curtido por los años en la naturaleza. Estaba revisando sus trampas cuando vio el humo de su fuego. Podría haberla denunciado. Podría haberla obligado a regresar. En cambio, se ofreció a enseñarle. Las entradas de ese verano detallaban las lecciones de Thomas. Cómo colocar trampas para conejos. Cómo ahumar la carne para conservarla. ¿Qué setas eran comestibles? ¿Cuáles eran venenosas? Cómo interpretar el tiempo por el cielo y el comportamiento de los animales. ¿Dónde encontrar plantas medicinales? ¿Cómo preparar una cabaña para el invierno? Y entre las lecciones prácticas surgió algo más. Cuidadosamente redactado, nunca dicho abiertamente, pero lo suficientemente claro. Estelle se estaba enamorando de su maestro. En agosto, las entradas se volvieron esporádicas y breves. Luego, en septiembre, una sola línea. Estoy embarazada. Thomas me ha pedido que me case con él. Lo he rechazado. Ray dejó de leer, atónita. Pasó las páginas, buscando una explicación. Él no lo entiende. No huí de un compromiso para aceptar otro, ni siquiera uno ofrecido con amor. Le dije que criaría a este niño sola. Él se sintió herido y enojado. Se fue y no regresó durante 3 semanas. Cuando lo hizo, trajo provisiones para el invierno y no volvió a mencionar el matrimonio. Hemos llegado a un entendimiento. Las siguientes entradas detallaban el embarazo en la naturaleza. Estelle documentaba los cambios en su cuerpo con precisión clínica, sus miedos sobre dar a luz sola, su determinación por sobrevivir. Thomas la visitaba cada semana,
le traía comida y provisiones, y comprobaba su bienestar. Su relación era cordial, pero tensa. Luego, en abril de 1927, nació un hijo durante el deshielo, sano y ruidoso. Thomas estaba aquí. Gracias a Dios, no habría sobrevivido sin él. Me cogió de la mano y me dijo que respirara, y cuando terminó, lloró. Le hemos puesto Walter, como mi abuelo. Drum todavía me pide que me case con él. Sigo negándome, pero ya no estoy segura de mis razones. Ray se llevó la mano a la boca. Su padre, nacido en esta cabaña, en esta misma habitación, asistido por un trampero llamado Thomas Carrion, siguió leyendo con avidez. Las entradas de los meses siguientes describían los retos de cuidar a un bebé en medio de la naturaleza, el agotamiento de Estelle, su feroz amor por su hijo, la devoción de Thomas no solo por Estelle, sino también por el bebé. Se convirtió en una presencia constante, ayudando, proporcionando, convirtiéndose poco a poco en parte de su pequeña familia. Pero entonces, en el verano de 1927, las entradas se volvieron inquietantes. No puedo darle a Walter la vida que se merece. Sin educación, sin sociedad, sin futuro más allá de estas montañas. Thomas dice que no importa que el niño sea libre y fuerte, pero yo era profesora. Sé lo que le faltará. Siguieron más entradas, cada una más angustiada. Estelle estaba dividida entre su propia necesidad de libertad y las necesidades de su hijo. Escribió sobre su hermana Margaret en Seattle, ahora casada y con un buen hogar, sobre las largas cartas que se intercambiaban, sobre una propuesta que le fechada en octubre de 1927. Está decidido. Margaret y su marido criarán a Walter. Irá al colegio, tendrá oportunidades, vivirá en el mundo. Lo visitaré cuando pueda, y él vendrá aquí en verano cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo. No lo estoy abandonando. Le estoy dando una oportunidad que yo no puedo ofrecerle. Thomas dice que estoy equivocada, que estoy anteponiendo mi libertad a mi hijo. Quizás tenga razón, quizás sea un monstruo, pero no condenaré a Walter a mi exilio. Después de eso, las entradas se estropearon por el agua, la tinta se corrió por las páginas hasta que quedaron ilegibles. Ray intentó descifrar las palabras, pero solo pudo captar fragmentos. Visitas en verano, mi hijo, los años que pasan, Thomas. Cerró el diario y se sentó en la oscura cabaña mientras la luz de la tarde se desvanecía. Toda su comprensión de su familia acababa de derrumbarse. Su padre no había sido abandonado. Había sido protegido, entregado por amor, criado por su tía, mientras su madre vivía aquí en una soledad elegida, y su padre lo sabía. Debía de haberlo visitado, debía de haber venido a estas montañas verano tras verano. Las fotografías que había encontrado ahora tenían sentido. Él documentó la vida de su madre, guardó el secreto, protegió su elección durante décadas. Ray se sintió mareada por la revelación. Pensó en el silencio de su padre, en su distancia emocional. ¿Había sido dolor? ¿Había resentido la elección de Estelle? ¿O la había entendido de una manera que el mundo nunca entendería? Al caer la noche, Ray encendió el fuego en la chimenea y preparó té en su hornillo de camping. Se sentó envuelta en su saco de dormir y volvió a leer pasajes del diario. Quería saber más. ¿Qué le había pasado a Estelle? ¿Cuánto tiempo había vivido? ¿Qué había sido de Thomas? Las páginas dañadas guardaban secretos a los que no podía acceder. Afuera, el viento se intensificó, moviéndose entre los pinos con un sonido parecido a la respiración. Y entonces Ray oyó algo más. Pasos en el porche. Se quedó paralizada, escuchando. Pasos lentos y deliberados. No eran los arañazos de un animal, sino los pasos mesurados de algo, de alguien caminando. Los pasos se detuvieron en la puerta. El corazón de Ray latía con fuerza. Buscó la linterna con la mano temblorosa. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Observó el pomo, esperando a que girara. No pasó nada. El viento seguía soplando. El arroyo murmuraba en la oscuridad, pero la presencia exterior permanecía. Podía sentirla. Una cierta presión contra la puerta. Una cierta atención centrada en la cabaña. Recuperó la voz. «Hola, ¿quién está ahí?» No hubo respuesta, solo el viento. Ray se levantó lentamente, agarrando la linterna como si fuera un arma. Se acercó a la puerta y pegó la oreja a ella. Nada. Esperó 5 minutos que le parecieron horas. Finalmente, abrió la puerta rápidamente, con la linterna en alto. El porche estaba vacío. El claro estaba vacío.
Pero en el haz de luz vio algo que le cortó la respiración. Había flores silvestres frescas sobre las tablas del porche, cuidadosamente dispuestas en un pequeño ramo. Eran flores de montaña, con sus pétalos morados que resaltaban contra la madera desgastada. Nadie había estado allí cuando llegó esa noche. Estaba segura de ello, y nadie podría haber entrado y salido tan silenciosamente. Ray recogió las flores con manos temblorosas. Eran reales, recién cortadas, aún húmedas por el rocío. Miró hacia el oscuro bosque, hacia los espacios entre los árboles donde las sombras se movían con el viento. «Estelle», susurró. El bosque no respondió, pero Ray se quedó allí durante mucho tiempo, sosteniendo las flores, sintiéndose observada por algo que no podía nombrar y que no estaba segura de querer ver. Ray no durmió mucho esa noche. Mantuvo el fuego encendido y la linterna a mano, escuchando cada sonido. La cabaña crujía y se asentaba. Las cosas se movían en la oscuridad exterior. Animales, se dijo a sí misma. Solo animales. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esas flores cuidadosamente dispuestas y sentía la presencia que se había detenido frente a su puerta. Por la mañana el cansancio y la luz del día le devolvieron la racionalidad. Alguien había dejado las flores. Eso era un hecho, pero no tenía por qué ser algo sobrenatural. Podría haber otras personas en esas montañas, excursionistas, cazadores, lugareños que conocían la vieja cabaña. Quizás incluso alguien que hubiera conocido a Estelle, aunque eso parecía poco probable después de tantos años. Ray preparó café y comió avena, y luego decidió explorar la cabaña más a fondo. Si había respuestas que encontrar, estarían allí. Empezó por el espacio bajo el suelo. La cabaña estaba construida sobre unos cimientos de piedra que la elevaban unos 60 centímetros del suelo. El primer día había visto la trampilla de acceso en el exterior, pero no la había investigado. Ahora, armada con su linterna y un palo para comprobar si había animales, abrió la tapa de madera. El espacio debajo estaba seco, protegido de las inclemencias del tiempo por el saliente de la cabaña. Ray iluminó con su linterna la tierra y las piedras. Al principio, no vio nada más que telarañas y los huesos blancos de algún animal pequeño. Entonces, empujado hacia el fondo contra los cimientos, vio un bulto envuelto en lona. Tuvo que arrastrarse por debajo de la cabaña para alcanzarlo. La tierra le presionaba el pecho y el olor a tierra le invadía la nariz. Cerró los dedos alrededor del bulto y lo arrastró hasta la luz del día. La lona estaba podrida en algunos lugares, pero aún se mantenía unida. Dentro había herramientas, trampas de acero, con las mandíbulas oxidadas pero aún funcionales, y varios cuchillos con mangos de madera desgastados. Herramientas de caza, se dio cuenta, viejas pero bien hechas, del tipo que duraría generaciones. En cada mango, talladas en la madera, estaban las iniciales T. Thomas Carrion, el trampero que había enseñado a Estelle, que la había amado, que había formado parte de esta historia. Estas eran sus herramientas, guardadas cuidadosamente debajo de la cabaña. ¿Por qué las había dejado allí intencionadamente? ¿O las había guardado Estelle después de que él se marchara? Ray limpió las herramientas con cuidado, maravillándose de su artesanía. Las trampas eran un equipo serio, de acero pesado con potentes resortes. Los cuchillos estaban afilados a pesar de su antigüedad. Sus hojas tenían marcas de macaque que ella no reconocía. No eran artículos deportivos, eran las herramientas de alguien que había vivido realmente de la tierra, para quien la caza era una cuestión de supervivencia, no un hobby. Se preguntó qué le habría pasado a Thomas. El diario lo mencionaba hasta 1927, pero luego las páginas dañadas hacían que la historia fuera confusa. ¿Había permanecido en la vida de Estelle? ¿Su relación había seguido siendo platónica o había acabado convirtiéndose en algo más? Ray decidió ir a por provisiones. Llevaba 9 días en la cabaña y se estaba quedando sin comida. Y lo que era más importante, quería saber si alguien en el pueblo más cercano recordaba la cabaña de Dunning o a su ocupante. La caminata de vuelta fue más fácil que la de ida. Su cuerpo se estaba adaptando y ahora conocía la ruta. Llegó a su coche a primera hora de la tarde y condujo hasta el pueblo más cercano marcado en su mapa, Thornhill. Era diminuto, tal vez 3 manzanas de edificios desgastados a lo largo de una carretera de 2 carriles, una tienda general, una gasolinera, un restaurante y poco más. El tipo de lugar que existía porque siempre había existido, donde todos se conocían y los extraños se notaban de inmediato.
Ray aparcó en la tienda general y entró. El interior era oscuro y estaba abarrotado de mercancías, aparejos de pesca, productos enlatados, ropa de trabajo y herramientas básicas. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador leyendo una revista de casa. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, sin apenas levantar la vista. «Solo necesita algunos suministros», dijo Ray, que se quedaría en las montañas por un tiempo. Eso llamó su atención. La miró con más atención, fijándose en su edad y en su ropa de senderismo gastada. «¿Está acampando? Me alojo en una vieja cabaña, la cabaña Dunning, en Snowmelt Creek. Esa es». El cambio en su expresión fue inmediato. Abrió ligeramente los ojos y dejó la revista. «La cabaña Dunning, en Snowmelt Creek, esa misma». La miró fijamente. «Señora, no debería estar allí. ¿Por qué no?». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y entró otro hombre, anciano, de unos 80 años, con el rostro curtido y unos penetrantes ojos azules. Escuchó el final de la conversación. «¿Ha dicho la cabaña Dunning?», preguntó el anciano. El dependiente asintió. «Le estaba diciendo que no debería estar allí», interrumpió el anciano. Se acercó a Ray y la observó detenidamente. «No es de por aquí, de Spokane», dijo Ray, «pero tengo vínculos familiares con la cabaña». «Mi abuela Estelle Dunning», dijo el anciano con tono seco. «¿La quiere?». Ray sintió un escalofrío. ¿La conocía? ¿Sabía de ella? Todo el mundo la conocía en su día. «Me llamo Vernon Haskell. He vivido en estas montañas durante 78 años». Hizo una pausa. «Estelle Dunning era una leyenda por aquí. No del buen tipo». «¿Qué quiere decir?». Vernon intercambió una mirada con el dependiente y luego suspiró. «Será mejor que nos sentemos. No es una historia corta». Se trasladaron a un banco cerca de la ventana delantera. Vernon se acomodó lentamente, con evidente molestia en las articulaciones. «Estelle Dunning llegó a estas montañas en 1926. Era una mujer joven y solitaria, lo cual era bastante extraño en aquella época. Se instaló en aquella vieja cabaña y se negó a marcharse. Al principio, la gente intentó ayudarla. Las mujeres del pueblo subían hasta allí, le llevaban comida e intentaban convencerla de que volviera a la civilización. Ella les daba las gracias educadamente y las despedía. «No parece tan terrible», dijo Ray. «Allí arriba, déjame terminar. Sin marido, sin médico, solo ella y ese trampero, Thomas Carrion». La gente se escandalizó. Luego entregó al bebé, lo envió a vivir con su familia a la ciudad. Eso empeoró las cosas. Las mujeres que habían sido comprensivas se volvieron en su contra. ¿Qué clase de madre renuncia a su hijo para vivir sola en el bosque? Vernon tenía el rostro preocupado. Empezaron a circular rumores. La gente decía que se había vuelto loca. Decían que hablaba sola, que caminaba por el bosque por la noche, que hacía cosas extrañas. Algunos afirmaban que era una bruja. Recuerda que eran los años 20. La gente todavía creía en esas cosas. Thomas Carrion la defendió. Dijo que estaba bien, que solo quería que la dejaran en paz. Pero la gente veía lo que quería ver. «¿Qué le pasó?», preguntó Ray en voz baja. «Esa es la cuestión. Nadie lo sabe con certeza. Vivió allí arriba durante años, décadas. Algunos dicen que Thomas bajaba al pueblo a por provisiones y la gente le preguntaba por ella. Él respondía que estaba bien y les decía que se metieran en sus asuntos. Luego Thomas murió. Debió de ser en la década de 1940. Y después de eso, nadie volvió a ver a Estelle. Algunas personas afirmaban oír cosas en el bosque, canto, llantos o pasos donde no debería haber nadie caminando». Vernon se inclinó hacia adelante. «Esto es lo que tienes que entender. Mi abuelo me habló de una mujer en estas montañas que perdió la cabeza. La gente la veía a veces vagando entre los árboles, vestida con ropa antigua. Desaparecía si la llamabas. Decían que era el fantasma de Estelle Dunning, que seguía vagando por el bosque porque murió sola allí arriba y nadie encontró nunca su cuerpo». El clérigo intervino. «Vernon, ¿vas a asustarla?». «No intento asustarla, intento advertirle». Vernon miró a Ray con seriedad. «Quizás solo sean historias. Quizás Estelle murió en paz en esa cabaña y la naturaleza siguió su curso. Pero he vivido en estas montañas toda mi vida. Y he oído cosas que no puedo explicar. También he visto cosas. Algo no va bien en esa zona. Si eres inteligente, harás las maletas y volverás a Spokane». Ray compró sus provisiones en silencio. Comida, pilas, una lona mejor para el techo.
Vernon la observó todo el tiempo, sacudiendo la cabeza. Cuando ella se marchaba, la llamó. «Te pareces a ella, ¿sabes? Tienes la misma expresión obstinada en la mandíbula». Hizo una pausa. «Sea lo que hay ahí arriba, lleva mucho tiempo esperando. Espero que sepas lo que estás haciendo». Ray condujo de vuelta al comienzo del sendero con las palabras de Vernon resonando en su mente. La parte racional de ella lo descartó como una superstición de pueblo pequeño, pero otra parte, la parte que había oído pasos y encontrado flores, no estaba tan segura. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Ray lo oyó de nuevo, pasos en el porche, lentos y deliberados, y esta vez, sin lugar a dudas, el sonido de alguien tarareando. Una melodía que casi reconoció, antigua y evocadora. No fue a la puerta. Se sentó junto al fuego, sosteniendo el diario, y susurró en la oscuridad. «No me voy. Ahora este también es mi hogar». El tarareo se detuvo y en el silencio que siguió, Ray sintió que algo cambiaba. No era amenazante, sino un reconocimiento, como una presencia que había estado esperando y que ahora por fin se hacía visible. A la mañana siguiente, Ray se despertó con el canto de los pájaros y la débil luz del sol que se filtraba a través de la ventana remendada. Durante un momento, permaneció inmóvil, escuchando. No había pasos, ni tarareos, solo los sonidos habituales del bosque despertando. Se vistió y salió a comprobar las reparaciones de los cimientos que había comenzado el día anterior. La cabaña se estaba asentando de forma desigual, y ella había estado excavando alrededor de la base con la intención de añadir piedras para nivelarla. Era un trabajo duro para una mujer de 62 años, pero satisfactorio de una manera que su carrera de enfermera nunca lo había sido. Cuando se arrodilló para seguir excavando, su paleta golpeó algo metálico. Trabajó con más cuidado y descubrió lo que parecía una caja de hojalata del tamaño de una caja de zapatos, enterrada a unos 30 centímetros de profundidad. Ray la sacó con cuidado. La caja estaba oxidada pero intacta, sellada con lo que en su día había sido cera. La llevó dentro y la colocó sobre la mesa que había reparado. Le temblaban ligeramente las manos mientras abría la tapa. Dentro había fotografías, docenas de ellas cuidadosamente colocadas con papel entre cada una para evitar que se pegaran. Ray las sacó una a una, con un nudo en la garganta. Las primeras fotos eran de la década de 1920. Lo sabía por la calidad y el estilo. Estelle, joven y apasionada, de pie frente a la cabaña. Estelle con un rifle, vestida con ropa de casa para hombres. Estelle arrodillada junto al arroyo lavando ropa. En varias fotos aparecía un hombre a su lado, alto, delgado, con cabello oscuro y rostro curtido. Thomas Carrion estaba segura. En esas primeras fotos había una formalidad entre ellos, una distancia cautelosa. Las fotos posteriores mostraban que la distancia se había acortado. Thomas con el brazo alrededor de los hombros de Estelle. Los dos sentados en el porche, con tazas de café en la mano, casi sonriendo. Una foto los mostraba trabajando juntos en lo que parecía un techo nuevo. Estelle sostenía las tablas mientras Thomas las clavaba en su lugar. Luego venían fotos de años posteriores. Estelle, envejecida pero aún fuerte, con el rostro curtido por el sol y el viento, el cabello canoso, las manos nudosas por el trabajo, pero sus ojos, esos ojos feroces, nunca cambiaron. Y entonces Ray encontró las fotos que le cortaron la respiración. Un niño de unos 8 años, de pie frente a la cabaña, rostro solemne, ropa pulcra que parecía fuera de lugar en la naturaleza salvaje. Pasó a la siguiente foto. El mismo niño, ahora mayor, tal vez de 12 años, sosteniendo una caña de pescar. Luego otra a los 15 o 16 años, más alto, más ancho, con los ojos de su madre, su padre, Walter. Las fotos documentaban sus visitas, los veranos que pasaba en estas montañas con la madre que lo había dado en adopción, pero que nunca lo había dejado ir de verdad. Había docenas de ellas que abarcaban varios años. Walter a diferentes edades, siempre con un aspecto ligeramente incómodo, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Y en varias fotos, Estelle estaba a su lado, con la mano en su hombro, con una expresión compleja, mezcla de orgullo y dolor. Las fotos más recientes eran de la década de 1950. A juzgar por la calidad y la edad de Walter, él tendría entonces unos 20 años, quizás ya casado con la madre de Ray. En una foto,
Él estaba solo delante de la cabaña, ya no como visitante, sino como algo más, quizá como guardián de secretos o de recuerdos. La última foto nubló la visión de Ray con lágrimas. Estelle era una anciana, probablemente de entre 70 y 80 años, sentada en el porche en una mecedora que Ray no había visto en la cabaña, mirando directamente a la cámara con una leve sonrisa, completamente en paz. Sus manos curtidas descansaban sobre su regazo. Detrás de ella, las montañas se alzaban en eterna quietud. En el reverso, con la letra de su padre, ponía: Madre, 81 años, verano de 1985. Ray hizo los cálculos. Estelle había vivido al menos hasta 1985. En ese momento, Ray tenía 23 años, acababa de casarse y estaba embarazada de su primer hijo. Su abuela había estado viva, había estado aquí, en esta cabaña, y nadie se lo había dicho. Sintió una oleada de ira hacia su padre, por las mentiras, por los secretos que había guardado. Entonces pensó en la historia de Vernon, sobre el escándalo y el juicio al que se había enfrentado Estelle. Quizás Walter había estado protegiendo a su madre. Quizás había estado honrando su decisión de mantenerse al margen del mundo que la había condenado. Pero aún así, Ray podría haberla conocido, podría haber aprendido de ella, podría haberle hecho las preguntas que ahora no tenían respuesta. Recogió todas las fotografías y las extendió por el suelo, ordenándolas cronológicamente. Contaban una historia, no de abandono o locura, sino de una mujer que había reclamado su libertad y la había mantenido durante 60 años. Una mujer que había encontrado la manera de ser madre y solitaria, de mantener la conexión sin renunciar a nada. Ray se quedó mirando la última foto de Estelle durante mucho tiempo. La paz de ese rostro era algo que Ray había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era exactamente felicidad, sino satisfacción, la profunda satisfacción de vivir según tus propios términos. Seguía estudiando las fotos cuando lo oyó. Un sonido fuera que la hizo quedarse paralizada. Esta vez no eran pasos, era otra cosa. Un rasguño, como si alguien arrastrara algo pesado. Ray se acercó a la ventana y miró con cuidado. Al principio no vio nada. Entonces, un movimiento cerca de la trepadora le llamó la atención. Una figura entre dos grandes pinos, parcialmente oculta por la sombra. Llevaba lo que parecía un vestido largo o una falda, algo anticuado. La figura estaba demasiado lejos para distinguirla con claridad, pero Ray tenía la clara impresión de que estaba observando la cabaña. Cogió su chaqueta y salió, gritando: «¡Hola! ¿Puedo ayudarle?». La figura no respondió. Simplemente se quedó allí inmóvil. Ray caminó hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza. La parte racional de su cerebro insistía en que tenía que ser una persona, quizás un excursionista, quizás una mujer de la zona, pero algo en su quietud, en la forma en que la figura parecía existir ligeramente separada de su entorno, le puso la piel de gallina. Estaba a unos 10 metros de distancia cuando la figura se movió. No caminaba. Simplemente se desplazó lateralmente detrás de un árbol y desapareció. Ray corrió hacia adelante, tropezando con raíces y rocas. Llegó al árbol y miró a su alrededor con frenesí. El bosque estaba vacío, nada, pero en el suelo donde había estado la figura, encontró algo. Un pequeño montón de piedras apiladas cuidadosamente en una lata, y junto a él otro ramillete de flores silvestres, frescas, con los tallos aún húmedos. Ray se arrodilló y tocó las piedras. Estaban frías, sólidas, reales. No eran una alucinación. Alguien o algo había estado allí. Miró hacia los árboles, hacia los espacios entre ellos, por donde se colaba la luz de la tarde. «Estelle», dijo en voz alta, «¿eres tú?». No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre las agujas de pino. Pero mientras Ray regresaba a la cabaña, lo oyó de nuevo, un zumbido débil pero inconfundible. Esa misma vieja melodía, justo al límite de lo audible. Ahora la reconocía. Su padre solía tararearla cuando trabajaba en el garaje los domingos por la tarde. Nunca había sabido el nombre, pero recordaba perfectamente la melodía. Era una nana, algo que se le canta a un niño. Esa noche, Ray se sentó junto al fuego y tomó una decisión. Fuera lo que estaba pasando allí, ya fuera sobrenatural o psicológico, un fantasma o el dolor, ya no tenía miedo. Si el espíritu de Estelle permanecía en esas montañas, tal vez era porque había estado esperando a alguien que la entendiera, esperando a alguien que no la juzgara ni sintiera lástima por ella.
esperando a alguien que pudiera verla con claridad. Ray abrió su mochila y sacó un diario nuevo que había comprado en Thornhill. Páginas en blanco esperando a ser llenadas. En la primera página, escribió: Me llamo Ray Dunning, tengo 62 años. Vine a estas montañas en busca de respuestas sobre mi pasado. Lo que encontré fue mi futuro. Esta cabaña es ahora mi santuario, y no me iré de aquí. Escribió sobre todo: la muerte de su padre, el mapa, el descubrimiento del diario de Estelle, las fotografías. Escribió sobre su casa vacía en Spokane, sus hijos dispersos, la sensación de vacío de una vida que había perdido su propósito. Y escribió sobre este lugar, sobre la paz que sentía aquí a pesar de lo extraño, a pesar de los susurros y los pasos y la presencia que la observaba. Cuando terminó de escribir, "Ustad agatari, Imam", dijo en voz alta: "Gracias por las flores, abuela". El fuego crepitó y se calmó. Afuera, un búho ululó y en la cómoda oscuridad de la cabaña, Ray sintió por primera vez desde su llegada que realmente había vuelto a casa. Ray pasó los días siguientes adaptándose a un ritmo que le parecía antiguo y adecuado. Se despertaba con el sol, preparaba café al fuego y pasaba las mañanas trabajando en la cabaña. Estaba aprendiendo carpintería por necesidad, viendo videos en línea en su teléfono cuando salía a caminar hasta donde tenía señal, y luego regresaba para poner en práctica las lecciones. Reemplazó 2 tablas podridas del suelo. Arregló la puerta para que cerrara correctamente. Empezó a pensar en la esquina derrumbada. Un trabajo más grande que podría requerir ayuda, pero ya se le ocurriría algo. El trabajo físico llenaba sus días y la dejaba demasiado cansada para los pensamientos ansiosos que solían atormentarla por las noches en Spokane, y ya no estaba sola. No del todo. La presencia seguía ahí, aunque había cambiado, ahora era menos intrusiva, más como una compañía. Se movían objetos. La cafetera colocada junto al fuego por la mañana, la leña apilada de forma más ordenada de lo que ella la había dejado. Cuando encontró su paleta limpia y cuidadosamente colocada junto a la puerta, después de haberla dejado embarrada junto al arroyo, Ray dejó de tener miedo. En cambio, hablaba con la cabaña mientras trabajaba. Creo que lo siguiente será reparar esa sección del techo, decía en voz alta. La lona no va a aguantar todo el invierno. A veces sentía una respuesta, no con palabras, sino una sensación de acuerdo o ánimo. En su 11º día en la cabaña, Ray decidió buscar la tumba de Estelle. Si su abuela había muerto allí, tenía que haber un lugar de enterramiento. Las fotografías demostraban que había vivido hasta una edad avanzada. Alguien tenía que haberla enterrado. Empezó caminando en círculos cada vez más amplios desde la cabaña, buscando tierra removida o marcas. El suelo del bosque estaba cubierto de agujas de pino y maleza, lo que dificultaba detectar cualquier cosa inusual. Después de 2 horas, acalorada y frustrada, Ray se sentó en un tronco caído para descansar. Fue entonces cuando lo oyó. Esta vez no era un zumbido, sino algo más extraño, un susurro en el viento que podrían haber sido palabras. Se levantó y se giró lentamente, escuchando. El sonido parecía atraerla hacia una dirección que aún no había buscado, más adentro del bosque. Ray lo siguió, sintiéndose tonta, pero incapaz de detenerse. El susurro continuaba, siempre justo delante, atrayéndola. Después de unos 15 minutos, salió a un pequeño bosquecillo de álamos, cuya corteza blanca brillaba bajo la luz tamizada del sol, y allí, al pie del árbol más viejo, lo encontró. La lápida era sencilla, una pieza plana de granito con palabras grabadas profundamente en su superficie. Ray se arrodilló junto a ella y recorrió las letras con los dedos. Estelle Dunning, 1904-1987. Por fin libre, Ray se recostó, calculando. 1987. Eso fue cuando Ray tenía 25 años, ya era enfermera, ya estaba casada con Dennis, ya criaba a 2 hijos y esperaba el tercero. Su padre habría tenido 60 años, seguiría visitándola, seguiría guardando el secreto. Estelle había vivido hasta los 83 años. Había sobrevivido en este desierto durante 61 años, más tiempo del que duraban la mayoría de los matrimonios, más tiempo que muchas carreras profesionales. Había sobrevivido al escándalo y al juicio y probablemente a todos los que la habían condenado en 1926. Por fin libre, leyó Ray en voz alta. Se preguntó quién habría elegido esas palabras. Su padre, probablemente honrando lo que su madre más había deseado. Se sentó junto a la tumba durante mucho tiempo,
hablando con la abuela que nunca había conocido. Le contó la vida de Walter, su carrera como ingeniero, su tranquilo matrimonio, sus 3 hijos. Habló de su propia vida, de las decisiones que había tomado y de cómo le habían parecido acertadas en su momento, pero que la habían llevado a este vacío. Le contó a Estelle que sus hijos estaban dispersos por todo el mundo, que Dennis había muerto, sobre despertarse una mañana y darse cuenta de que había construido una vida que ya no la necesitaba. Creo que ahora entiendo, dijo Ray. ¿Por qué elegiste esto? No se trata de huir, se trata de correr hacia algo, hacia ti misma, tal vez hacia la persona que estás destinada a ser, sin que las expectativas del mundo te agobien. Mientras hablaba, algo cambió. El aire se volvió más cálido, o tal vez solo fuera el sol de la tarde rompiendo a través de las nubes. Pero Ray sintió una presencia más fuerte que antes, más concentrada. Miró a su alrededor, medio esperando ver a alguien. En cambio, lo oyó claramente, como si alguien estuviera a su lado, tarareando. La misma nana, pero ahora más fuerte, más clara. Y bajo el tarareo, unas palabras susurradas tan suavemente que casi no las oyó. Siempre estuviste destinada a encontrar este lugar. Ray contuvo el aliento. Estelle. El tarareo continuó rodeándola. No era aterrador, sino reconfortante, como estar envuelta en algo cálido. Los álamos susurraban, aunque no había viento. Y por un momento, tan breve que podría haberlo imaginado, Ray la vio, una figura translúcida de pie al otro lado de la tumba. Una anciana con el pelo blanco revuelto y esos ojos feroces que Ray conocía por las fotografías. Llevaba ropa de trabajo y botas, y sonreía. Ray parpadeó y la figura desapareció, pero el zumbido permaneció durante un minuto más antes de desvanecerse como el humo. Se quedó allí sentada hasta que el sol se ocultó tras los árboles y las sombras se alargaron. Cuando finalmente se levantó para marcharse, se sintió diferente, más ligera de alguna manera, como si algo que había estado esperando ahora se hubiera resuelto. De vuelta en la cabaña esa noche, Ray encendió el fuego y preparó la cena. Sopa instantánea y galletas saladas. Nada sofisticado, pero satisfactorio. Estaba lavando su tazón con agua del arroyo cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Alguien caminaba por el sendero desde la dirección del inicio del camino. Esta vez era una persona real, sustancial y sólida, que llevaba un bastón de senderismo y se movía lentamente. Un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello gris y rostro curtido. Se detuvo cuando la vio, con clara sorpresa en su expresión. «Mamá», dijo con cautela. «No esperaba encontrar a nadie aquí. La cabaña está ocupada», dijo Ray, tratando de parecer segura. «¿Puedo ayudarle?» El hombre la observó a ella y luego a la cabaña. «No me lo puedo creer. ¿De verdad vives aquí?» «Sí». «¿Y usted quién es?» Se acercó y le tendió la mano. «Luke Carrion. Mi abuelo era Thomas Carrion. Me propongo revisar este lugar una vez al mes, más o menos. Nunca antes había encontrado a nadie aquí». Ray le estrechó la mano, con la mente a 1000 por hora. «El nieto de Thomas Carrion. Soy Ray Dunning. Estelle era mi abuela». Luke abrió mucho los ojos. «La nieta de Estelle. Bueno», exhaló un largo suspiro. «Eso explica por qué estás aquí. Mi abuelo me hizo prometer. Nos hizo prometer a todos que cuidaríamos de esta tierra. Nunca explicó exactamente por qué, pero supuse que tenía que ver con Estelle». «¿Sabías de ella?» «Sabía de ella». El abuelo Tom hablaba de ella a veces en sus últimos años. Siempre tenía esa mirada en los ojos, tristeza mezclada con algo más. Amor, supongo, aunque se casó con mi abuela y tuvo una buena vida con ella. Pero Estelle era diferente para él, la que se le escapó. Excepto que ella nunca se escapó realmente. Estaba aquí arriba. Luke señaló la cabaña. «¿Te importa si me siento? Es una caminata larga a mi edad». Se sentaron en el porche, Ray en los escalones, Luke en un viejo tocón que ella había arrastrado para usarlo como Thomas había asiento. comprado los Terrenos terrenos alrededor de la cabaña en la década de 1930, cuando eran baratos. Finalmente se la cedió a Walter con la condición de que permaneciera sin urbanizar. La familia Carrion había mantenido los límites y vigilado la propiedad durante décadas. «Son unas 160 acres», dijo Luke, «inútiles para la mayoría de los fines, demasiado remotas para urbanizarlas, demasiado rocosas para cultivarlas, pero mi abuelo insistió en que se mantuvieran protegidas. En su testamento estipuló que no podíamos venderlas ni urbanizarlas, y le hizo prometer lo mismo a Walter». «¿Conociste a Estelle?», preguntó Ray.
Una vez, cuando tenía unos 10 años, el abuelo Tom me trajo aquí. Ella ya era muy mayor. Probablemente tenía más de 70 años. Me alegró un poco. Era muy diferente a otras ancianas que conocía. Dura como el cuero. Me miró y me dijo, «Tienes sus ojos». Se refería a mi abuelo. Luego me dio una piedra del arroyo y me dijo que la guardara bien. Todavía la tengo. Hablaron hasta que oscureció. Luke prometió volver en unas semanas con suministros y herramientas que podrían ayudar con las reparaciones. Mientras se preparaba para salir con la linterna frontal, se detuvo. ¿Piensas quedarte durante el invierno? Sí, asintió lentamente. Es una zona difícil. Tendrás que estar preparado. Aquí la nieve llega pronto y se queda hasta tarde. Estarás completamente aislado durante meses. Lo sé. Y hay otras cosas. Dudó. La gente del pueblo habla de este lugar. Dicen que está embrujado. Yo nunca he visto nada, pero lo he sentido. Algo que nos observa. Algo que no quiere a los extraños aquí. Yo no soy un extraño, dijo Ray en voz baja. Soy de la familia, sonrió Luke. Creo que Estelle diría lo mismo. De acuerdo entonces. Nos vemos en unas semanas. Y señora, me alegro de que por fin haya alguien aquí. Al abuelo Tom le encantaría saber que la cabaña vuelve a tener un guardián. Después de que se marchara, Ray se sentó junto al fuego y escribió en su diario. Escribió sobre el hallazgo de la tumba, sobre la visión, si es que era eso, de Estelle, sobre la visita de Luke y la promesa que había hecho su abuelo. Y escribió, «Ahora lo entiendo. Esto no es una aparición, es una espera. Estelle ha estado aquí todo este tiempo, cuidando este lugar, esperando a alguien que entendiera su elección. Creo que yo soy esa persona. Creo que este es el lugar al que siempre he estado destinada». Esa noche durmió profundamente y soñó con una anciana que le enseñaba a leer el bosque. ¿Qué plantas eran comestibles? ¿Cuáles eran medicinales? ¿Cómo moverse silenciosamente entre los árboles? En el sueño, Estelle sonrió y dijo, «Estás aprendiendo, nieta. Por fin estás aprendiendo». 2 días después de la visita de Luke, Ray encontró las cartas. Estaba limpiando la chimenea, un trabajo sucio, pero necesario antes del invierno. La gripa había acumulado décadas de hollín y nidos de pájaros. Cuando se estiró para limpiar un bloqueo particularmente rebelde, algo cayó. No eran escombros, sino un paquete envuelto en un paño de aceite. Ray lo llevó afuera, donde había más luz. El hule estaba quebradizo, pero había protegido lo que había dentro. Un paquete de cartas atadas con una cuerda que alguna vez había sido blanca, pero que ahora estaba amarillenta por el paso del tiempo. Desató la cuerda con cuidado y extendió las cartas. Había 23, todas dirigidas a Estelle Dunning en la cabaña de Snowmelt Creek. La dirección del remitente era siempre la misma. Thomas Carrion, General Delivery, Thornhill, Montana. La carta más antigua estaba fechada en 1926. Ray la abrió con dedos temblorosos. «Querida Estelle, sé que dijiste que querías que te dejaran en paz, pero no puedo dejar de pensar en ti allí arriba. Hoy te traje provisiones, pero no estabas allí y eso me preocupó. Por favor, deja una señal si necesitas algo. Volveré a comprobarlo cada semana. Atentamente, Thomas». Las cartas abarcaban varios años. Ray las leyó en orden cronológico, viendo cómo se desarrollaba una relación en una letra cuidadosa sobre papel envejecido. Las primeras cartas eran formales, preocupadas. Thomas se interesaba por el bienestar de Estelle, le ofrecía ayuda, le enseñaba habilidades de supervivencia. Luego se volvieron más cálidas. Una carta de 1927, después del nacimiento de Walter. «Amaré a ese niño como si fuera mío, aunque sé que no me dejarás reclamarlo. Ojalá reconsideraras tu decisión. Podríamos ser una familia, los tres, pero respetaré tus deseos, como siempre he hecho». Las cartas de la década de 1930 mostraban que Thomas se había casado con otra persona. Se llama Ruth, es amable y será una buena esposa. Quiero que sepas que seré feliz, pero nunca dejaré de preocuparme por ti. Es una promesa que hice y la voy a cumplir. Las cartas de la década de 1940 eran menos numerosas, pero más profundas. Thomas escribía sobre la guerra, sobre la visita de Walter desde Seattle, sobre la tierra que había comprado para proteger la cabaña. Lo puse todo en documentos legales para que este lugar siguiera siendo salvaje. Cuando yo ya no esté, pasará a manos de Walter. Creo que él entiende lo que tú has construido aquí. Entiende por qué es importante.
Una carta de 1945 le hizo a Ray un nudo en la garganta. Mi Ruth murió ayer. Cáncer. Al final, murió en paz. Ella sabía de ti. Se lo conté hace años. Ella lo entendió. Bendita sea. Dijo. A todo hombre se le permite un gran amor, aunque no salga como él esperaba. Ahora tengo 60 años y tú 51. Ya no somos jóvenes. ¿Lo reconsiderarías? Podríamos pasar nuestros últimos años juntos. No te pido que dejes la cabaña. Te pido que me dejes quedarme. Ray le dio la vuelta a la carta, buscando la respuesta de Estelle. En su lugar, la encontró escrita a mano en el reverso de otra carta. Thomas, mi querido amigo, me honras más de lo que imaginas, pero no puedo casarme contigo. No porque no te quiera. Sabes que me importas, sino porque he trabajado demasiado por mi libertad como para renunciar a ella ahora, ni siquiera por amor, especialmente por amor. Ven a visitarme, trae tu café, siéntate conmigo en el porche, pero no me pidas que cambie lo que soy, no lo haré. La última carta estaba fechada en 1959. Thomas tendría 74 años. Su letra era más temblorosa, pero aún legible. Estelle, no estoy bien. Los médicos dicen que mi corazón está fallando. Quería que supieras que fuiste la gran aventura de mi vida. Todo lo bueno que hice, la tierra que protegí, la ayuda que presté a los demás, incluso el amor que compartí con Ruth, todo ello provino de aprender a respetar tu elección. Tú me enseñaste que el amor no es posesión. Esa es una lección que la mayoría de los hombres nunca aprenden. Gracias por dejarme formar parte de tu vida, aunque fuera en tus propios términos. Los chicos Carrion seguirán cuidando de la tierra. Te prometieron que aquí siempre estarías a salvo. Con amor y respeto, Thomas. Ray se secó las lágrimas. Encontró un documento más en el paquete, una escritura legal. Thomas había comprado las tierras circundantes y luego se las había cedido a Walter con restricciones explícitas de conservación. Sin urbanización, sin tala, sin parcelación. La tierra debía permanecer salvaje para siempre. Ahora lo entendía. No se trataba solo de proteger a Estelle, se trataba de honrar su visión, un pedazo de naturaleza salvaje libre de la invasión del mundo. Thomas la había amado lo suficiente como para asegurarse de que su santuario permaneciera intacto, incluso después de su muerte. Ray pasó la tarde leyendo y releyendo las cartas, viendo a su abuela a través de los ojos de Thomas, una mujer tan decidida a ser libre que había renunciado a todo, a sus hijos, a las comodidades, a la compañía, para vivir según sus propios términos, y un hombre que la había amado lo suficiente como para dejarla hacerlo. Esa noche, el teléfono de Ray vibró con una señal. Lo había dejado junto a la ventana, donde ocasionalmente captaba una barra de servicio. Varias llamadas perdidas de su hermana, Linda. 7 mensajes de voz. En contra de su mejor criterio, Ray los escuchó. El primero era preocupado. Ray, ¿dónde estás? Michael me llamó. Ha estado tratando de localizarte. Llámame. El segundo era molesto. Han pasado 2 semanas. Esto es ridículo. Solo llama y dinos que estás bien. Para el séptimo, Linda estaba enojada. Está bien. Si quieres desaparecer, es tu elección. Pero todos estamos muy preocupados. Robert quiere presentar una denuncia por desaparición. Le he dicho que probablemente estés bien, que solo estás siendo egoísta. Como siempre. Llámanos. Ray cerró los ojos. Debería llamar. Lo sabía, pero no estaba preparada para dar explicaciones. No estaba preparada para defender su decisión ante personas que nunca la entenderían. Finalmente, cedió. Envió un mensaje de texto a Linda. Estoy bien. Necesitaba un poco de tiempo a solas. Llamaremos pronto. La respuesta de Linda llegó de inmediato. ¿Dónde estás? Ray escribió. En un lugar donde tengo que estar. No te preocupes. Luego apagó el teléfono por completo. Esa noche trajo la presencia más fuerte hasta el momento. Ray se despertó alrededor de la medianoche y encontró la cabaña llena de una luz suave que no provenía del fuego, que se había reducido a brasas, sino de otra cosa. Un resplandor que parecía provenir de las propias paredes. Se incorporó lentamente. La temperatura había bajado considerablemente. Su aliento se condensaba en el aire a pesar de la estación, y junto a la chimenea, translúcida pero claramente visible, estaba Estelle. La aparición tenía el mismo aspecto que en las últimas fotografías, anciana, con el pelo blanco, vestida con la misma ropa de trabajo. No daba miedo. Más bien, parecía tranquila. Ray recuperó la voz. Abuela.
La figura se volvió hacia ella y Ray vio claramente su rostro, esos ojos feroces, esa mandíbula obstinada. Se parecía mucho a Walter, mucho a la propia Ray. Estelle no habló, pero Ray oyó palabras de todos modos, no en sus oídos, sino en su mente, tan claras como si alguien las hubiera pronunciado. ¿Por qué elegí esto? Lo entiendo, susurró Ray. Lo entiendo perfectamente. Este lugar necesitaba un guardián, alguien que lo protegiera, que lo honrara. Tu padre lo intentó, pero tenía su propia vida. Hizo lo que pudo. Pero tú, sonrió la figura fantasmal, tú eres como yo. Por fin has encontrado el camino a casa. ¿Estoy perdiendo la cabeza?, preguntó Ray. ¿Es esto real? ¿Importa? Estás aquí. Te vas a quedar. Eso es lo único que importa. La luz comenzó a desvanecerse. La forma de Estelle se volvió menos nítida, difuminándose entre las sombras. Espera, llamó Ray. No te vayas todavía. Tengo tantas preguntas, pero la presencia ya se había ido, dejando solo el frío y las brasas moribundas, y a Ray sentada sola en su saco de dormir, preguntándose si había soñado, excepto por la mesa, cuidadosamente dispuesta, con las cartas que había dejado esparcidas. Ahora estaban apiladas ordenadamente y atadas con la cuerda original. Encima había una sola flor silvestre, un aster de montaña, fresco y púrpura a la luz de la luna. Ray se levantó y echó leña al fuego. Preparó té y se sentó envuelta en mantas, escribiendo en su diario sobre todo. Las cartas, la visión, la sensación de rectitud que lo impregnaba todo. Escribió: creo que Estelle ha estado aquí todo el tiempo, observando, esperando a alguien que la entendiera, sin atormentar, guiando, asegurándose de que este lugar sobreviviera hasta que llegara la persona adecuada. Creo que yo soy esa persona. Creo que esta es mi herencia. No solo la tierra y la cabaña, sino la responsabilidad de mantenerla a salvo, de mantenerla libre. Al amanecer, Ray tomó una decisión. Se quedaría durante el invierno. Haría que esta cabaña fuera realmente habitable y honraría el legado de Estelle viviendo de la misma manera, según sus propios términos, sin estar en deuda con nadie, libre de una manera que nunca había sido en 62 años de vida convencional. Afuera, el bosque despertaba. Los pájaros cantaban, el arroyo murmuraba y en algún lugar entre los árboles, Ray lo oyó una vez más. Esa vieja canción de cuna tarareaba suavemente, desvaneciéndose en un lamento. Sonrió y susurró: gracias, abuela. Gracias por mostrarme el camino. Ray pasó la semana siguiente en un estado de productividad decidida. Tapó los agujeros más graves del techo, rellenó las grietas entre los troncos con una mezcla de barro y agujas de pino, comenzó a almacenar leña para el invierno y partió troncos con un viejo hacha que había encontrado en el sótano. Le salieron ampollas en las manos que se endurecieron y se convirtieron en callos. Le dolía la espalda constantemente. Nunca se había sentido mejor. Luke regresó como había prometido, trayendo herramientas y suministros. También trajo a su nieto, un adolescente callado llamado Cole, que miró la cabaña con evidente escepticismo, pero no dijo nada irrespetuoso. Juntos, los tres se ocuparon de la esquina derrumbada, levantando la estructura y reemplazando el tronco podrido con madera nueva que Luke había traído. ¿De verdad te vas a quedar?, observó Luke mientras trabajaban. Sí, el invierno no es ninguna broma aquí arriba. Necesitarás más suministros, un mejor aislamiento y probablemente un generador para emergencias. Me las arreglaré, dijo Cole, sorprendiendo a ambos. Mi tatarabuelo vivió aquí sin electricidad ni generadores. Si él pudo hacerlo, ella también puede. Luke sonrió. Los chicos tenían razón. Después de que se marcharan, Ray continuó con su trabajo. Estaba reforzando los cimientos del lado sur cuando su paleta golpeó algo duro y metálico. Al principio, pensó que era una roca, pero el sonido no encajaba. Cavó con más cuidado y descubrió lo que parecía una caja metálica, similar a la que había contenido las fotografías, pero más grande. Esta caja estaba sellada con cera y envuelta en lona. El corazón de Ray se aceleró mientras la abría y la llevaba al interior. El sello estaba intacto. Lo que hubiera dentro había estado protegido de la humedad y el paso del tiempo. Rompió el sello y abrió la tapa. Dentro había documentos, papeles oficiales en fundas de plástico, certificados de nacimiento, formularios legales y cartas. Estas no estaban dirigidas a Estelle, sino que eran de ella.
El primer documento que examinó Ray fue un certificado de nacimiento. Walter Dunning, nacido el 12 de abril de 1927. Madre, Estelle Dunning. Padre, desconocido. Lugar de nacimiento, hogar. Médico asistente, ninguno. Debajo había un acuerdo de custodia fechado en junio de 1927. La hermana menor de Estelle, Margaret, aceptó criar a Walter en Seattle. El documento era sorprendentemente formal, notariado y con testigos. En él se describían los derechos de visita. Walter pasaría los veranos con Estelle una vez que tuviera la edad suficiente para hacer el viaje con seguridad. Luego venían las cartas. La primera era de Estelle a Margaret, fechada en junio de 1927. Hermana, sé lo que dirá la gente, que estoy abandonando a mi hijo, que soy egoísta y antinatural. Deja que lo digan. Yo sé la verdad. No puedo darle a Walter la vida que se merece. Educación, oportunidades, un lugar en la sociedad. Pero no voy a renunciar a él por completo. Es mi hijo. Me conocerá. Cuando sea lo suficientemente mayor, entenderá por qué tomé esta decisión. Tú le darás el mundo. Yo le daré las montañas. Juntas le daremos todo. La visión de Ray se nubló. Esto no era abandono. Era sacrificio. El tipo de sacrificio que nadie reconocería ni honraría, pero sacrificio al fin y al cabo. Le siguieron más cartas que documentaban un acuerdo que duró décadas. Margaret le escribía a Estelle sobre el progreso de Walter en la escuela, sus logros, sus preguntas sobre su madre. Estelle le respondía con consejos, con amor, con la determinación de que él conociera su herencia. Y entonces Ray encontró los documentos legales que lo cambiaron todo. Una escritura de propiedad de 1945 que transfería la propiedad de la cabaña y los terrenos circundantes de Thomas Carrion a Walter Dunning. La escritura incluía una carta de Thomas en la que explicaba las restricciones de conservación, la promesa que le había hecho a Estelle, la importancia de mantener la tierra en estado salvaje, pero adjunta a esa escritura había algo más. Una carta de Walter a Thomas, fechada ese mismo año. Walter tendría 18 años, recién graduado de la escuela secundaria. Señor Carrion, acepto la responsabilidad que me confía. Entiendo lo que mi madre ha construido aquí, lo que usted ha protegido. Sé que la gente la juzga. Ven abandono donde en realidad había amor. Ven locura donde había claridad. Pasé los veranos de mi infancia en estas montañas. Sé lo que ella sacrificó por mí y lo que conservó para sí misma. Mantendré esta tierra a salvo. Honraré su elección. Y cuando llegue el momento, pasaré esta responsabilidad a alguien que lo entienda. Alguien que lo necesite tanto como ella. Su agradecido amigo, Walter. Ray se recostó, con la carta temblando en sus manos. Su padre lo había entendido. Él siempre había sabido lo que Estelle había hecho y por qué. El silencio, la distancia emocional que ella había interpretado como frialdad. Quizás había sido protección. Quizás había guardado el secreto de Estelle, respetando su privacidad, esperando hasta que alguien de la familia necesitara este lugar como ella lo había necesitado. Había más documentos, registros que mostraban que Walter había visitado la cabaña regularmente hasta la década de 1980, que había pagado por el terreno, correspondencia con funcionarios del condado que mantenían el estado de conservación, y luego, en 1987, un certificado de defunción de Estelle Dunning, con fecha del 14 de agosto de 1987 en su residencia. Causa de la muerte. Causas naturales, 83 años. Testigo, Walter Dunning. Adjunta al certificado de defunción había una nota manuscrita con la letra temblorosa de su padre. Murió como vivió, según sus propios términos. La ató en el porche al amanecer, con la taza de café aún en la mano, mirando las montañas. Había una sonrisa en su rostro. La enterró en el bosque de álamos que ella amaba. Marcó su tumba como ella le había pedido. Por fin libre, le dijo que escribiera. Asegúrate de que sepan que era libre. Mantendrá su secreto un poco más, hasta que alguien lo necesite, hasta que alguien lo entienda. Las lágrimas corrían por el rostro de Ray. Las piezas encajaban. Su padre había fallecido hacía 6 meses. Había escondido el mapa en su Biblia, sabiendo que alguien lo encontraría. Quizás no de inmediato, pero tarde o temprano. Y había apostado por Ray, la hija mediana, la cuidadora, la que había pasado su vida atendiendo las necesidades de los demás. Sabía que ella sería la encargada de vaciar sus pertenencias,
de encontrar el mapa, de sentir la curiosidad suficiente como para seguirlo. Le había dejado una herencia que no era dinero ni propiedades. Era permiso. Permiso para elegir algo diferente. Permiso para reclamar su propio santuario. Había un último documento en la caja, un sobre dirigido simplemente a mis hijos. Ray reconoció la letra de su padre. Lo abrió con manos temblorosas. Queridos Robert, Linda y Ray, comenzaba. Si estáis leyendo esto, es que ya no estoy y uno de vosotros ha encontrado la cabaña. Espero que sea Ray. Ella es la que mejor lo entenderá. Pero seas quien seas, escucha con atención. La historia que te contaron sobre mi madre era mentira. Una mentira necesaria, pero mentira al fin y al cabo. Estelle Dunning no murió al darme a luz. Vivió hasta 1987 en la cabaña donde nací. Ella eligió esa vida deliberadamente y nunca se arrepintió. La cabaña y los terrenos que se indican en las coordenadas del mapa pertenecen a un fideicomiso familiar perpetuo. No pueden venderse ni urbanizarse. Los impuestos deben pagarlos anualmente, mi abogado testamentario. Asegúrate de que así sea. Quien quiera de vosotros que encuentre esto y encuentre la cabaña, está destinado a ser su guardián. Mundo destruya Lo que ella construyó. Aquí es donde nuestra familia aprendió a ser libre. Honradlo, protegedlo, y si lo necesitáis, si la vida os ha dejado vacíos y sin sentido, sabed que este lugar os espera. Siempre os ha estado esperando. Con amor, Walter. Ray leyó la carta 3 veces. Entonces se dio cuenta de algo más. En la parte posterior había un documento legal que casi se le pasa por alto. Un codicilo al testamento de su padre, fechado una semana antes de su muerte. Especificaba exactamente la propiedad de la cabaña, las coordenadas, la superficie, la descripción legal. Nombraba a los 3 hijos como herederos, pero incluía una cláusula. Quien quiera que tomara residencia efectiva en el plazo de 1 año desde la muerte de Walter, obtendría la propiedad total. Con las restricciones de conservación intactas, su padre había creado un mecanismo para que la propiedad pasara a quien más la necesitara. Y había acertado. Era Ray. Pero al leer la información fiscal se le revolvió el estómago. Al parecer, el abogado del patrimonio no había pagado los impuestos sobre la propiedad durante los últimos 6 años. Había una notificación del condado. Casi la había pasado por alto, doblada en el fondo de la caja, con impuestos impagados por un total de $47,000. Se había programado una audiencia para el 15 de diciembre para determinar la disposición de la propiedad. Si ningún heredero se presentaba para pagar y reclamar la tierra, se declararía abandonada y se pondría a la venta. Ray comprobó la fecha. Era 20 de noviembre. Tenía menos de un mes. Sus ahorros para la jubilación apenas bastarían para cubrirlo, pero era todo lo que tenía, y sus hermanos tendrían que aceptar o rechazar formalmente su parte de la herencia. Tendría que ponerse en contacto con ellos, explicárselo todo, luchar por una propiedad que probablemente ni siquiera querrían. La revelación la golpeó como un jarro de agua fría. Este lugar, su santuario, el legado de Estelle, el regalo de su padre, estaba en peligro, no por la naturaleza o el paso del tiempo, sino por la burocracia y la negligencia de su propia familia. Esa noche, Ray se sentó junto al fuego tratando de procesar todo. La historia completa de la vida de Estelle, el secreto que su padre había guardado toda su vida, el peligro legal que amenazaba la tierra. Se sentía abrumada e incompetente, y entonces lo sintió, esa presencia de nuevo, más fuerte que antes. La temperatura bajó, la luz del fuego parpadeó y de pie en la esquina de la cabaña, más sólida que nunca, estaba Estelle. Tenía el mismo aspecto que en vida, vieja pero fuerte, curtida pero inquebrantable. Sus ojos se encontraron con los de Ray con una intensidad que hizo que todo lo demás desapareciera. «Intentarán quitártelo», dijo la voz de Estelle, tan clara como si estuviera a su lado. «El mundo siempre quiere recuperar lo que mantenemos separado, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Eres mi sangre, mi nieta. Lucha por ello. No sé si podré», susurró Ray. «Puedes porque entiendes lo que significa. No solo la tierra, la libertad, el derecho a elegir tu propio camino, a vivir según tus propios términos. Vale la pena luchar por ello». La aparición se desvaneció, pero sus últimas palabras quedaron flotando en el aire. «Ahora este es tu santuario. Reclámalo». Ray permaneció sentada en la oscuridad mucho tiempo después de que la presencia se hubiera ido. Luego abrió su diario y
y comenzó a hacer planes. Lucharía, pagaría los impuestos, se enfrentaría a sus hermanos, al condado y a cualquier complicación legal que surgiera porque Estelle tenía razón. Este lugar valía la pena. Ahora era su santuario y no permitiría que nadie se lo quitara. A la mañana siguiente, Ry caminó hasta su coche y condujo hasta Thornhill. Necesitaba servicio telefónico, internet y tiempo para comprender exactamente a qué se enfrentaba. En la cafetería local, el único lugar con Wi-Fi fiable, extendió los documentos y comenzó a hacer llamadas. Primero, al abogado encargado de la herencia de su padre. El hombre se mostró tan apologético como a la defensiva. Sí, no había pagado los impuestos sobre la propiedad. La propiedad no figuraba en el inventario principal, solo en ese codicilo, y él, sinceramente, se había olvidado de ella. El condado había enviado notificaciones a la antigua dirección de su padre, que había sido desalojada hacía meses. Todo se había perdido por el camino. ¿Podemos solucionarlo? Ry preguntó si se podían pagar los impuestos atrasados y las multas antes de la vista. Sí, pero hay otra complicación. Cascade Development Corporation ha presentado una reclamación de intereses. Argumentan que la propiedad debe considerarse abandonada y ponerse a la venta pública. A Ray se le heló la sangre. Pueden hacerlo, pueden argumentarlo. Que lo consigan depende de los comisionados del condado, pero tienes que estar en la vista y demostrar claramente tu vínculo familiar y tu intención de mantener la propiedad. A continuación, llamó a sus hermanos. Robert respondió al cuarto tono, impaciente como siempre. Ry, ¿dónde diablos has estado? Linda dijo que le enviaste un mensaje, pero no quiso decir dónde. Encontré la cabaña de papá. Silencio. ¿Qué cabaña? Ella lo explicó todo. El mapa, la historia de Estelle, la propiedad en las montañas. Robert escuchó con creciente irritación. Así que has estado jugando a ser una mujer de las montañas durante 3 semanas, mientras nosotros estábamos muy preocupados. No estoy jugando. Me quedo aquí y tenemos un problema legal. Ella le explicó la situación fiscal y la próxima audiencia. La respuesta de Robert fue inmediata. Véndela. Repartamos lo que podamos sacar y acabemos con esto. No se puede vender. Restricciones de conservación. Y no quiero venderla. ¿Para qué la quiero conservar? ¿Para vivir como un ermitaño? Ray tiene 62 años. Esto es una locura. La propiedad tiene que permanecer en la familia o se subastará públicamente. Si quieres tu parte, tienes que ayudar a pagar los impuestos atrasados. Robert se rió con dureza. No voy a tirar el dinero en una choza en el bosque. Si la quieres, es tuya. Firmaré cualquier documento que renuncie a mi derecho. Linda fue aún peor. Estaba furiosa por la preocupación por el tiempo perdido en lo que ella llamaba el colapso de Ray en el bosque. Mamá estaría horrorizada. Linda dijo, papá estaría... Se detuvo. Espera, ¿papá sabía de este lugar? Me dejó el mapa. Quería que uno de nosotros lo encontrara. Eso es una locura. Tenía 93 años. Probablemente no sabía lo que hacía. Sabía exactamente lo que hacía. Linda, necesito que me ayudes con los impuestos o que renuncies a tu parte. Firmaré lo que sea. No quiero tener nada que ver con esto. Pero Ray, tienes que pensar en lo que estás haciendo. Tienes hijos, nietos. Te necesitan. No me necesitan a mí, dijo Ray en voz baja. Tienen sus propias vidas. Y yo por fin tengo la mía. Después de colgar, Ray se sentó en la cafetería tomando café frío, sintiéndose temblorosa pero decidida. Sus hermanos pensaban que estaba loca. Quizás lo estaba, pero también estaba más segura de esta decisión que de cualquier otra cosa que hubiera hecho en décadas. A continuación, llamó a sus hijos. Las conversaciones fueron difíciles. Michael estaba preocupado, pero intentó apoyarla. Sarah se mostró crítica, sugiriendo terapia y acusando a Ray de huir de sus problemas. James se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo y luego dijo, si esto es lo que necesitas, mamá, está bien, pero estaremos aquí cuando vuelvas a la realidad. Cuando vuelvas. No sí. Todos asumieron que era algo temporal, una fase, una crisis de la que se recuperaría. Ray no discutió, simplemente dijo, os quiero a todos, estoy bien, os llamaré a menudo. Encontró una abogada en Thornhill, una joven llamada Jessica Reeves, que había abierto recientemente un bufete después de trabajar en Missoula. Jessica escuchó toda la historia, examinó los documentos y asintió lentamente.
La situación legal es bastante sólida, dijo Jessica. El testamento de tu padre es claro y las restricciones de conservación están debidamente registradas. El problema es demostrar la administración continua de la familia. El condado ve 6 años de impuestos impagados y asume que se trata de un abandono, pero yo estoy allí ahora. ¿Eso no cuenta? Ayuda, pero solo llevas allí unas semanas. Cascade Development argumentará que eres una ocupante ilegal reciente, no una heredera legítima que mantiene la propiedad familiar. ¿Qué necesito? Documentación. Demuestra la conexión continua de tu familia con la propiedad. Las fotografías, los diarios, las cartas. Todo eso ayuda. Testigos que puedan dar fe de la conexión histórica de la familia. Y lo más importante, demuestra tu intención de mantener la propiedad en el futuro. Ray extendió todo lo que había encontrado. El diario de Estelle, las cartas de Thomas, las fotografías que abarcaban décadas, la documentación de Walter. Jessica lo examinó todo cuidadosamente. Esto es realmente notable, dijo. Tienes un rastro documental que se remonta a 1926. Eso es muy poderoso. Y si podemos encontrar personas que recuerden a Estelle o a tu padre visitando la propiedad, eso fortalecerá nuestro caso de manera significativa. El nieto de Thomas Carrion, Luke, conoce toda la historia. Perfecto. ¿Alguien más? Ray pensó en Vernon, el de la tienda. Hay un anciano en la ciudad que conocía a Estelle, Vernon Haskell. Jessica tomó notas. Tendremos que prepararnos a fondo. La vista es el 15 de diciembre, dentro de menos de 4 semanas. Tenemos que documentarlo todo, reunir a los testigos y estar preparados para que Cascade juegue sucio. Quieren esa tierra para urbanizarla. ¿Qué tipo de urbanización? Un complejo turístico de lujo en plena naturaleza. Llevan años comprando propiedades en esta región. Necesitan tu parcela para completar su plan. Sin ella no pueden seguir adelante. Ray sintió el peso de la responsabilidad. De mantener No se la trataba naturaleza solo de salvaje. honrar la visión de Estelle, proteger algo irreemplazable de la explotación comercial. Pasó el resto del día trabajando con Jessica, organizando documentos y preparando su caso. Cuando finalmente regresó al inicio del sendero, ya casi había anochecido. Hizo la caminata con una linterna frontal, agotada pero decidida. Luke apareció 2 días después, como si lo hubiera convocado la necesidad y no el calendario. Ray le contó todo: la audiencia, el desarrollo de Cascade, la lucha que se avecinaba. Su rostro se volvió sombrío. También se acercaron a mí, dijo. Me ofrecieron el doble del valor de mercado por las tierras de Carrion. Dijeron que me harían rica. Les dije que mi abuelo se levantaría de su tumba para perseguirme si vendía. ¿Testificarás sobre la relación de Thomas con Estelle? ¿Sobre las promesas que le hizo? Por supuesto. Y llevaré la documentación, los registros de compra de tierras de mi abuelo, su testamento con las disposiciones de conservación. Esto va más allá de una familia. Se trata de mantener viva la naturaleza en un mundo que quiere todo domesticado y rentable. Durante las 2 semanas siguientes, Ray dividió su tiempo entre la cabaña y la preparación de la audiencia. Fotografió todo: la cabaña, la tumba, el bosque circundante. Escribió relatos detallados de la historia de la propiedad. Se reunió con Vernon Haskell, quien accedió a testificar a pesar de sus reservas sobre los fantasmas. Estelle Dunning era una mujer obstinada. Vernon dijo que causó mucho revuelo en su época, pero que nunca hizo daño a nadie y que amaba esta tierra como la mayoría de la gente ama a otras personas. Si estás tan comprometido como ella, tienes posibilidades de ganar. Jessica trabajó sin descanso para preparar el caso. Descubrió que Cascade Development había infringido la normativa medioambiental en otros proyectos, lo que podía socavar su credibilidad. Encontró una oscura ley de propiedad que respaldaba la propiedad familiar continua, incluso sin ocupación física. Pero también era realista. Los comisionados están bajo presión para aprobar el desarrollo. Trae puestos de trabajo, ingresos fiscales. Les estamos pidiendo que elijan la naturaleza salvaje por encima del crecimiento económico. Es una decisión difícil. Ray regresaba a la cabaña cada noche, agotado por la planificación y la preparación. La presencia de Estelle seguía ahí, aunque ahora era menos visible. A veces, Ray oía un tarareo o encontraba flores en el porche o se despertaba y veía que habían avivado el fuego durante la noche. Le parecía un ánimo, como si Estelle le dijera:
sigue luchando. Una semana antes de la audiencia, llegó a la tienda general el extracto de la cuenta de jubilación de Ray, reenviado desde Spokane. Ella había dispuesto la transferencia de los fondos, lista para pagar los impuestos atrasados si ganaban. Al ver el saldo, casi agotado, sintió un momento de vértigo. Era todo lo que tenía. Si perdía la audiencia, se quedaría sin dinero y sin hogar. Pero mientras regresaba a la cabaña esa noche, se dio cuenta de que no le importaba. Lo peor que podían hacerle era quitarle la propiedad. No podían quitarle lo que había encontrado allí. Un propósito, paz, conexión con algo más grande que ella misma. Aunque perdiera la cabaña, se había encontrado a sí misma. Eso valía la pena el riesgo. La noche antes de la audiencia, Ray no pudo dormir. Se sentó junto al fuego y volvió a leer el diario de Estelle. Los pasajes sobre elegir la libertad por encima de la seguridad, sobre construir una vida que importara según tus propios términos, sobre negarse a dejar que el mundo definiera cómo debía ser la vida de una mujer. Pensó en su propia vida, en las décadas de cumplir con las expectativas de los demás, de ser la buena enfermera, la buena esposa, la buena madre. Todos ellos eran papeles dignos, pero nunca la definían del todo. Aquí, en esta cabaña, trabajando con sus manos, viviendo de forma sencilla, por fin había encontrado a la persona que siempre había sido. Hacia medianoche, la presencia volvió, más fuerte que nunca, casi tangible. Ray levantó la vista y vio a Estelle de pie junto a la puerta, más clara que nunca. La anciana sonrió. Mañana, dijo la voz de Estelle, mañana lucharás no solo por la tierra, sino por ti misma, por todas las mujeres a las que se les ha dicho lo que deben querer, quiénes deben ser. Tú eres mi legado, nieta. Muéstrales de qué estamos hechas. Tengo miedo, admitió Ray. El miedo bueno significa que es importante, pero estás preparada. Siempre lo has estado. Solo necesitabas encontrar tu camino hasta aquí. La figura se desvaneció, pero Ray sintió que algo se asentaba en su interior. Una profunda certeza de que, pasara lo que pasara mañana, ya había ganado la batalla más importante. Había reclamado su santuario. Había encontrado su verdad. Al amanecer, Ray se vistió con sus mejores ropas, las mismas que había llevado al funeral de su padre. Guardó los documentos con cuidado en una bolsa de cuero. Antes de marcharse, se detuvo ante la tumba de Estelle y habló en voz alta. Gracias por esperarme. Gracias por mostrarme el camino. Pase lo que pase hoy, no me rendiré. Este es mi santuario ahora, y lucharé por él con todo lo que tengo. Los álamos susurraban, aunque no había viento, y Ray habría jurado que había oído algo muy débil. El sonido de la aprobación, un susurrado sí, transportado por el aire de la mañana. Se echó la mochila al hombro y comenzó la caminata, lista para la lucha de su vida. El juzgado de Thornhill era un edificio modesto, de ladrillo y funcional, que también albergaba las oficinas del condado y el departamento del sheriff. Ray llegó una hora antes, con el estómago encogido por los nervios. Jessica ya estaba allí, organizando documentos en una mesa de la pequeña sala de audiencias. ¿Estás lista?, preguntó Jessica. Ray asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Luke llegó a continuación, vestido con una camisa de franela limpia y llevando una carpeta con sus propios documentos. Le dio un apretón en el hombro a Ray. Lo tenemos controlado. Vernon Haskell entró arrastrando los pies, apoyándose en un bastón, pero con la mirada tan aguda como siempre. Nunca pensé que defendería la memoria de Estelle Dunning, murmuró. La vida es así de extraña. Los hermanos de Ray aparecieron en la pantalla de video, situada al frente de la sala. Ninguno de los dos se había molestado en acudir en persona. Robert parecía impaciente. Linda parecía desaprobadora. Ambos ya habían firmado los documentos por los que renunciaban a sus derechos sobre la propiedad, lo que simplificaba las cosas desde el punto de vista legal, pero emocionalmente se sentía como un abandono. Entraron los 3 comisionados del condado, 2 hombres y una mujer, todos de mediana edad, con expresiones de neutralidad profesional. Luego llegaron los representantes de Cascade Developments, 2 abogados con trajes caros y un vicepresidente de la empresa llamado Martin Graves, que parecía salido de un folleto corporativo, el comisionado principal. Un hombre curtido llamado Harris dio inicio a la audiencia. Estamos aquí para determinar la disposición de la propiedad identificada como la parcela Dunning, aproximadamente 160 acres en Snowmelt Creek,
actualmente en situación de impago de impuestos. La señorita Dunning reclama la herencia familiar y el derecho de propiedad. Cascade Development Corporation ha presentado una reclamación de intereses alegando abandono. Señorita Dunning, usted primero. Jessica se mostró segura y preparada. Resumió la historia de la propiedad de Walter y las restricciones de conservación. Presentó el codicilo que demostraba el derecho de herencia de Ray. El abogado principal de Cascade, un hombre llamado Thornton, la interrumpió. El codicilo exige la residencia en el plazo de 1 año desde la muerte de Walter Dunning. La señora Dunning llegó a la propiedad hace solo 6 semanas. Eso no constituye una administración familiar continua. Y antes de eso, la propiedad estuvo desocupada y sin pagar impuestos durante 6 años. Eso constituye abandono, según el Código del Condado. Jessica respondió, el abandono requiere intención. El impago de impuestos fue un error administrativo del abogado de la sucesión, no una negligencia intencionada, y la señorita Dunning ha establecido una residencia continua desde que descubrió su herencia. El objetivo del codicilo era garantizar que alguien que valorara la propiedad la reclamara. La señora Dunning ha hecho precisamente eso durante 6 semanas, Thornton dijo con desdén. Antes de eso nada, ni presencia familiar, ni mantenimiento, ni indicios de que alguien se preocupara por esta propiedad. Mi cliente está dispuesto a pagar todos los impuestos atrasados, además de comprar el terreno a su valor de mercado. Lo desarrollarán de forma responsable, creando puestos de trabajo e ingresos para el condado. El comisionado Harris miró los documentos. Señorita Reeves, ¿puede demostrar una conexión familiar continua antes de la reciente llegada de su cliente? Este era el momento para el que se habían preparado. Jessica asintió a Ray, que estaba de pie con las manos temblorosas. Mi abuela, Estelle Dunning, construyó esa cabaña en 1926, dijo Ray. Vivió allí durante 61 años. Mi padre la visitaba regularmente desde su infancia hasta la década de 1980. Tengo fotografías que lo documentan, décadas de imágenes que muestran la presencia continua de la familia. Presentó las fotos, extendiéndolas sobre la mesa. Los comisionados se inclinaron hacia adelante y las examinaron con atención. Imágenes de Estelle a diferentes edades. Walter de niño, de adolescente, de adulto, siempre en la cabaña. Esto muestra una conexión histórica, argumentó Thornton, no una administración continua. La última presencia documentada es de 1987. Eso fue hace casi 40 años. Mi padre mantuvo la propiedad legalmente, dijo Ray. Pagó restricciones de conservación. El reciente lapso fue un error, no una intención. Martin Graves de Cascades habló por primera vez. Comisionados, con todo respeto, estamos hablando de un terreno recreativo de primera calidad que no se utiliza. La señorita Dunning es una mujer de 62 años que vive sola en una cabaña primitiva. ¿Cuánto tiempo puede mantener esto de forma realista? Mientras tanto, nuestro proyecto beneficiaría a cientos de familias que buscan experiencias en la naturaleza. Experiencias en la naturaleza, en un complejo turístico de lujo, dijo Jessica con dureza. Eso no es naturaleza, es mercantilización. La comisionada llamada Walsh tomó la palabra. Señorita Dunning, ¿vive realmente en esta propiedad? ¿A tiempo completo? Sí, señora, llevo allí 6 semanas. Estoy haciendo reparaciones, preparándola para el invierno, planeando quedarme permanentemente a su edad durante el invierno. Ella parecía escéptica. Luke se puso de pie sin que se lo pidieran. Comisionados, ¿puedo hablar? Harris asintió. Usted figura como testigo. Adelante, señor Carrion. Mi abuelo, Thomas Carrion, compró los terrenos circundantes específicamente para proteger la propiedad de Dunning. Hizo de la preservación de esta zona la misión de su vida. La familia Carrion ha cumplido esa promesa durante 80 años. Hemos vigilado esa cabaña, mantenido los límites, evitado las invasiones. La señorita Dunning no está sola allí arriba. Cuenta con nuestro apoyo, nuestros conocimientos y nuestro compromiso de ayudarla a mantener la propiedad exactamente como su abuela y mi abuelo querían. Eso es muy conmovedor, dijo Thornton, pero no resuelve la cuestión del abandono legal. 6 años sin pagar impuestos, 6 años sin presencia familiar demostrada. La propiedad debería volver al control del condado y ponerse a la venta. Vernon levantó la mano. Harris pareció sorprendido, pero asintió para que hablara. Tengo 80 años, dijo Vernon. He vivido en estas montañas toda mi vida.
Conocía a Estelle Dunning. Todo el mundo la conocía. La gente decía cosas terribles sobre ella. La llamaban loca. Decían que estaba maldita. Pero ella se quedó. ¿Y saben qué? Tenía razón. Ella sabía algo que nosotros estamos olvidando. Algunos lugares deben permanecer salvajes. Algunos lugares no están destinados a ser desarrollados, empaquetados y vendidos. Esa mujer luchó por su libertad toda su vida. Su nieta está haciendo lo mismo. Quizás eso cuente para algo. La comisionada Walsh volvió a mirar las fotografías. Su expresión se suavizó. Son extraordinarias. Una historia familiar tan larga. Una historia que terminó hace décadas, insistió Thornton. Comisionados tienen la oportunidad de traer desarrollo económico a este condado. Empleos, ingresos, crecimiento. O pueden dar la propiedad a alguien que lleva allí 6 semanas y puede que no dure el invierno. Eso no es buena administración. Eso es sentimentalismo. El comisionado Harris levantó la mano. Haremos un breve receso para revisar los materiales y deliberar. 30 minutos. Los comisionados se levantaron y se dirigieron a una oficina trasera. Ray se sentó pesadamente, con las piernas débiles. Jessica le puso una mano en el brazo. Lo has hecho bien. Ahora esperamos. Los 30 minutos parecieron horas. Ray se sentó en el pasillo fuera de la sala de audiencias, incapaz de quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, miraba obsesivamente su teléfono. Aunque no había nada que mirar, bebía agua de la fuente hasta que le chapoteaba el estómago. Luke se sentó tranquilamente en un banco, con las manos curtidas cruzadas. Vernon había salido a fumar. Jessica revisó sus notas, preparándose para posibles preguntas de seguimiento. En la pantalla de video visible a través de la puerta, los hermanos de Ray habían silenciado sus transmisiones, pero era evidente que estaban discutiendo sobre algo. A ella no le importaba qué decisión hubieran tomado. Esta era la suya. Por fin, los comisionados regresaron. Todos volvieron a entrar en la sala de audiencias. Harris tenía el rostro impasible mientras barajaba papeles y consultaba con sus colegas en voz baja. Hemos revisado los materiales, comenzó Harris. Este es un caso complicado. Por un lado, hay una clara conexión familiar con la propiedad documentada durante décadas. Las fotografías son una prueba convincente de la continua implicación de la familia. Por otro lado, ha habido un lapso significativo en la administración activa y el pago de impuestos. A Ray se le encogió el corazón. Eso sonaba como una decisión en su contra, continuó Harris. Sin embargo, la señorita Dunning ha demostrado su residencia actual y su clara intención de mantener la propiedad. Las restricciones de conservación están debidamente registradas y son legalmente vinculantes y, francamente, el plan de Cascade Development entra en conflicto con los deseos expresos de los anteriores propietarios. Martin Graves se inclinó hacia adelante. Comisionados, estamos dispuestos a trabajar dentro del marco de conservación. Su plan de desarrollo prevé un albergue de 100 habitaciones y 30 cabañas de lujo. La comisionada Walsh interrumpió, mirando los documentos que tenía delante. Eso no es conservación, eso es comercialización. Graves abrió la boca y luego la cerró. Thornton intentó intervenir. El Código del Condado establece claramente que el Código del Condado, dijo Harris con firmeza, nos da discreción en casos de propiedades familiares con importancia histórica. Y esta propiedad claramente cumple los requisitos. Miró directamente a Ray. Señorita Dunning, los impuestos atrasados más las multas suman un total de $47,000. ¿Puede pagar esa cantidad en un plazo de 90 días? Ray tenía la boca seca. Sí, señor, puedo pagarlo. Y entiende que debe mantener la residencia continua o designar a un heredero que lo haga. No puede simplemente mantener la propiedad vacía. Lo entiendo. Ahora vivo allí de forma permanente. Harris intercambió miradas con los demás comisionados. Walsh asintió. El tercer comisionado, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, también asintió. Entonces, esta es nuestra decisión, dijo Harris. La propiedad sigue siendo de la familia Dunning. La señorita Dunning es reconocida como heredera legal y propietaria, sujeta al pago de impuestos atrasados y multas en un plazo de 90 días. Las restricciones de conservación siguen vigentes y no están sujetas a modificación ni eliminación. Se deniega la reclamación de intereses de Cascade Development. Por un momento, Ray no pudo respirar. Luego las palabras calaron en ella y sintió que le temblaban las rodillas. Había ganado.
La cabaña era suya. Thornton se puso de pie inmediatamente. Comisionados, tenemos la intención de apelar esta decisión. Hay motivos claros para apelar, dijo Harris. Pero les digo desde ya que no llegará a ninguna parte. La reclamación de la familia es legítima. La propiedad se transfiere legalmente. Están perdiendo el tiempo y el dinero de su cliente. Martin Graves parecía furioso, pero no dijo nada. Recogió sus papeles y se marchó, seguido por sus abogados. En la pantalla de video, Linda había activado el sonido de su transmisión. «Ray, ¿de verdad vas a pagar tanto dinero por una cabaña en el bosque?» «Sí. Estás tirando por la borda tu jubilación por esta fantasía». «No», dijo Ray en voz baja. «Estoy invirtiendo mi jubilación en mi vida. Hay una diferencia», dijo Robert. «No vengas a llorarnos cuando te des cuenta de que has cometido un error». «No lo haré», dijo Ray levantándose y acercándose a la cámara. «Os quiero a los dos. Os agradezco que hayáis cedido vuestros derechos, pero esta es mi decisión y la voy a tomar. Adiós». Asintió con la cabeza a alguien fuera de cámara y la conexión de video se interrumpió. El comisario Walsh se acercó a Ray mientras la gente empezaba a salir. «He leído las entradas del diario de tu abuela que has enviado, los extractos. Era una mujer extraordinaria. Lo era. Lo que estás haciendo no es fácil. Vivir sola tan lejos de cualquier ayuda, especialmente a nuestra edad. Walsh debía de tener unos 50 años, pero lo admiro. Creo que hemos perdido algo en nuestra carrera hacia la comodidad y la conveniencia. Tu abuela lo entendía. Espero que puedas mantener lo que ella construyó». «Lo haré», dijo Ray. «Lo prometo». Fuera del juzgado, Luke la abrazó brevemente y con fuerza. «Enhorabuena. Lo has conseguido. Lo hemos conseguido. No habría podido ganar sin tu testimonio. El abuelo Tom estaría orgulloso. Los dos, Estelle y Thomas, estarían orgullosos de lo que estás haciendo». Vernon le estrechó la mano con una fuerza sorprendente. «Me has demostrado que estaba equivocado. Pensaba que huirías, pero eres tan terca como tu abuela. Por cierto, es un cumplido. Jessica era práctica. Tenemos que tramitar el pago de impuestos lo antes posible. Y yo presentaré los documentos formales de transferencia de propiedad. Deberías tener la titularidad clara en 2 semanas». Ray firmó los papeles, extendió un cheque que dejó su cuenta de ahorros casi vacía y completó los trámites administrativos en un día. Cuando por fin terminó, salió del juzgado al frío sol de diciembre. Se quedó en las escaleras, respirando profundamente. Las montañas se alzaban en la distancia, con sus cimas ya blancas por la nieve. En algún lugar allá arriba, escondida entre los pinos, estaba su cabaña, su hogar, su santuario. Luke se ofreció a llevarla de vuelta al comienzo del sendero, pero Ray quería caminar primero por la ciudad para asimilar la victoria. Se detuvo en la tienda general y compró provisiones, café, harina, pilas, velas. El dependiente que la había advertido que se marchara aquel primer día la miraba ahora de otra manera. «He oído que has ganado la vista», le dijo. «Sí, me alegro. Esa gente de Cascade lo ha comprado todo. Me alegra ver que alguien les planta cara». Ray sonrió. «Hay cosas por las que vale la pena luchar». Cargó sus compras en el coche y condujo hasta el inicio del sendero. La caminata le pareció diferente esta vez. Caminaba hacia su hogar. No solo explorando, caminaba hacia la vida que había elegido, no la que habían elegido para ella. Al acercarse a la cabaña, el sol de la tarde se filtraba entre los árboles, tiñendo todo de dorado. Y en el porche, cuidadosamente dispuesto, había un ramo de flores silvestres, las últimas de la temporada, cuyos colores resaltaban sobre la madera desgastada. Ray sonrió y susurró: «Lo conseguí, abuela. La cabaña está a salvo. Nuestro santuario está a salvo». El bosque pareció suspirar de satisfacción, y Ray supo con absoluta certeza que por fin estaba realmente en casa. 3 meses después, el invierno se había instalado en las montañas Bitterroot. La nieve cubría el suelo, amortiguando los sonidos y transformando el bosque en algo prístino y sobrenatural. La cabaña se alzaba en el claro como una pequeña fortaleza contra el frío, con el humo saliendo constantemente de la chimenea. Dentro, Ray estaba sentada a la mesa reparada, escribiendo en su diario a la luz de la lámpara, con las manos, endurecidas por meses de trabajo, moviéndose con firmeza por la página. Ya había llenado 2 diarios y había empezado un tercero, documentando todo, tal y como había hecho Estelle. La cabaña se parecía poco al desastre que había encontrado en noviembre. El techo era ahora sólido,
Los troncos estaban bien encajados, las ventanas selladas y cubiertas con contraventanas que Ray había construido ella misma. Una estufa de leña que Luke le había ayudado a instalar proporcionaba un calor constante. Las paredes estaban cubiertas de estantes con provisiones, tarros de verduras en conserva que había aprendido a preparar, carne seca, harina, café y suministros médicos. Incluso había instalado un sencillo sistema de paneles solares para cargar su teléfono y una lámpara de batería. Pero más allá de las mejoras físicas, la cabaña parecía habitada, parecía querida. Había fotografías colgadas en las paredes. Estelle a diferentes edades, Walter de niño, los propios hijos de Ray. Sus credenciales de enfermería estaban en una estantería, un recordatorio de quién había sido. Junto a ellas, sus nuevas habilidades, libros sobre supervivencia en la naturaleza, carpintería, alimentos silvestres comestibles, medicina tradicional. La presencia sobrenatural se había desvanecido, pero no había desaparecido por completo. De vez en cuando, Ray se despertaba y encontraba el fuego avivado, o escuchaba un leve zumbido en el viento, pero el espíritu de Estelle parecía satisfecho ahora. La cabaña tenía un guardián, el santuario estaba protegido, ella podía descansar. Ray tenía visitas. Luke venía una vez al mes, siempre trayendo provisiones y noticias del pueblo. Se había convertido en un verdadero amigo, enseñándole las habilidades que su abuelo había aprendido de Estelle. Cómo leer las huellas de los animales, dónde encontrar plantas medicinales, cómo predecir el tiempo. A veces también venía su nieto Cole, cada vez más callado, como si las montañas le estuvieran enseñando algo que no podía aprender en la escuela. Sus hijos la habían visitado uno por uno. Michael había venido en enero, haciendo senderismo con equipo alquilado, y un guía claramente aterrorizado, pero decidido a ver lo que se había llevado a su madre. Se había quedado 2 días, durmiendo en una tienda que Ray había montado cerca de la cabaña. Cuando se marchó, estaba más callado, más pensativo. Ahora lo entiendo, había dicho antes de marcharse. No del todo, pero entiendo por qué estás aquí. Pareces más tú misma que nunca en Spokane. Sarah fue la siguiente, a principios de febrero. Había venido preparada para discutir, para convencer a Ray de que todo esto era un error. En cambio, pasó 3 días ayudando con las tareas domésticas, cortando leña y acarreando agua del arroyo. La última noche, sentada junto al fuego, dijo, «Siempre pensé que lo habías dejado todo por nosotros. Quizá fue así. Me alegro de que hayas recuperado algo para ti». James aún no había ido a visitarla, pero ahora llamaba una vez al mes. Eran llamadas de verdad, no las llamadas de cortesía de antes. Le preguntaba por su vida con interés genuino. Sus hijas querían ir a visitarla en verano para ver dónde vivía la abuela. La idea hizo sonreír a Ray. Sus hermanos la habían dado por perdida en su mayoría. Linda le enviaba mensajes de texto de vez en cuando, con desaprobación, pero al menos se comunicaba con ella. Robert había dejado de hablarle después de ceder sus derechos. Ray había aceptado esa situación. Algunas personas no podían entender que se eligiera la libertad en lugar de la seguridad. Ella no necesitaba que lo entendieran. La propiedad era ahora legalmente suya. Jessica había completado todos los trámites. El nombre de Ray figuraba en la escritura con las mismas restricciones de conservación que habían protegido la tierra desde que Thomas la compró en la década de 1930. Sin urbanización, sin parcelación, sin comercialización, solo naturaleza salvaje conservada en fideicomiso para las generaciones futuras. Ray había redactado su propio testamento, cuidadosamente preparado, con la ayuda de Jessica. La cabaña y la tierra pasarían a cualquiera de sus hijos o nietos que decidiera reclamarla, con la misma cláusula que había utilizado su padre. Quien quiera que viniera a vivir aquí, quien quiera que entendiera lo que significaba, heredaría. El ciclo continuaría. En esa noche en particular, con la nieve cayendo suavemente fuera y el fuego crepitando, Ray sintió una paz tan profunda que casi le dolía. Pensó en la mujer que había sido 6 meses atrás, vacía, sin propósito, actuando por inercia. Esa Ray le parecía ahora una extraña. Se levantó y caminó hacia la puerta, saliendo al porche, a pesar del frío. El bosque estaba en silencio bajo su manto de nieve. El arroyo, parcialmente congelado, emitía suaves sonidos bajo el hielo. Las estrellas brillaban en lo alto, incontables y eternas.
Gracias, dijo Ray en voz alta, a Estelle, a Thomas, a su padre, a las propias montañas. Gracias por mostrarme el camino a casa. Ninguna voz respondió, pero Ray sintió una respuesta en el susurro del viento entre los pinos, en el peso de las estrellas, en la sólida presencia de la cabaña a sus espaldas. Esto era lo correcto. Este era el lugar al que pertenecía. Volvió al interior y retomó su diario. En una página nueva, escribió: Me llamo Ray Dunning. Tengo 62 años. Hace 6 meses, descubrí esta cabaña y la reclamé como mía. No fue por nostalgia, no fue por desesperación. Fue una elección. La primera elección completamente libre que había tomado en décadas. Vine aquí siguiendo un mapa que dejó mi padre, buscando respuestas sobre mi abuela. Lo que encontré fue a mí misma. Esta cabaña es ahora mi santuario, como lo fue para ella. La protegeré, la honraré, y cuando llegue mi hora se la pasaré a alguien que entienda lo que significa elegir la libertad por encima de la comodidad, la verdad por encima de las convenciones, la naturaleza salvaje por encima de la civilización. Algunas casas eligen a sus guardianes. Esta me eligió a mí. Dejó el bolígrafo y cerró el diario. Mañana habría más trabajo. Siempre había trabajo en las montañas. Pero esta noche era para descansar, para dar gracias, para disfrutar del simple placer de estar caliente y a salvo, y exactamente donde se suponía que debía estar. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, el fuego ardía sin cesar, y en el espacio entre ambos, Ray Dunning, guardiana del santuario, nieta de fantasmas, heredera de la naturaleza salvaje, era por fin completamente libre. La cabaña se alzaba en el claro, desgastada por el tiempo, pero resistente. Sobre la puerta, tallados en madera antigua, 2 nombres marcaban ahora su historia: y Dunning, 1926. Y junto a él, recién tallado con letras nítidas, Running, 2024. 2 mujeres separadas por casi un siglo, unidas por la misma férrea determinación de vivir la vida según sus propios términos. 2 guardianas del mismo santuario, 2 voces en una conversación continua entre el pasado y el futuro, entre la restricción y la libertad, entre las expectativas del mundo y la verdadera vocación del alma. La historia no terminó aquí. Las historias como esta nunca terminan realmente. Simplemente esperan, pacientes como las montañas, a la próxima persona que las necesite, a la próxima alma que escuche la llamada de los lugares salvajes y decida responder, al próximo guardián que comprenda que algunos santuarios deben protegerse, no solo del desarrollo, sino del olvido. Esta es la historia de cómo Ray Dunning encontró su camino a casa. Pero más que eso, es la historia de cómo el hogar, el verdadero hogar, no es un lugar en el que naces, sino un lugar que eliges, un lugar que te llama desde lo más profundo de tu ser y te dice: aquí es donde perteneces. Y a veces, si tienes mucha suerte, ese lugar te ha estado esperando todo este tiempo.